Glorificaré hoy, Yahweh, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Yahweh, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Yahweh, hiciste subir mi alma de Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Yahweh vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, mas su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré conmovido jamás, porque tú, Yahweh, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro y fui tu varón. A ti, oh Yahweh, clamaré y al Señor suplicaré, pues realmente, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando yo descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Yahweh, ten misericordia de mí. Yahweh, sé tú mi ayudador. Y todos, si podemos decir estos versículos, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Yahweh, Dios mío, te alabaré para siempre. Aleluya. Te alabaré para siempre. Te alabaré para siempre. Porque tú has sido bueno. Porque escrito está, tú has cambiado mi lamento en baile y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Yahweh, Dios mío, te alabaré para siempre. Porque tú eres bueno, mi Señor, y eres misericordioso. Porque eres un rey bondadoso. Porque te complaces en bendecir a tu pueblo. Porque tus pensamientos son más altos que los nuestros. Tus caminos más altos que nuestros caminos. Porque tú eres perfecto en todas las cosas. A ti, Rey, te bendecimos en este Shabbat. Te damos gloria, honra, honor, exaltación. Recibe esta tarde la alabanza, Señor, de un pueblo humillado. La alabanza de un pueblo agradecido, que reconocemos tu soberanía. Por eso en obediencia nos presentamos delante de ti. Porque entendemos, Señor, que tú creaste todas las cosas en 6 días. Mas el séptimo día tú descansaste y así lo separaste desde el principio, lo santificaste, lo has llamado como el día más deleitoso de todos los días, el día más deseable. Oh Espíritu de Elohim, tú que conoces los secretos de su corazón, nos presentamos delante del Padre mediante Yeshua y te pedimos, oh mi Rey, que a través de tu Ruach, que a través de tu Santo Espíritu tú seas obrando en este lugar. Muévete a placer en cada uno de nosotros. Muévete a placer en cada familia representada aquí, los que están presentes y los que no están presentes, Señor, pero tal vez están a través de los medios de comunicación. Visítales de igual manera. Sé tú moviéndote, Señor, a placer, levantando al que está caído, sanando al que está enfermo, trayendo libertad al que está oprimido, trayendo claridad de pensamientos al que está confundido. Padre Santo y Padre bueno, obra conforme a tu perfecta voluntad. Mi Rey, mi Señor, que tengas a bien mirarnos y que hallemos gracia delante de tus ojos, que haya gracia delante de ti, puedas derramar bendición hasta que sobreabunde, que la bendición que viene de ti, Señor amado, caiga sobre cada uno de nosotros de tal manera que no haya duda de que fue tu mano la que obró, que ha sido tu mano que nos ha sustentado. Como dice tu palabra, nosotros dormimos y despertamos porque tu mano nos sostuvo, porque tú, Señor amado, soplaste aliento de vida sobre cada uno de nosotros. Y en este Shabbat, con alegría y con regocijo, como está escrito en tu palabra, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. A ti cantaremos, gloria nuestra, y no estaremos callados, porque tú eres nuestro Elohim. Te alabaremos para siempre. Te pedimos, Padre, que te glorifiques en medio de tu pueblo y que tú, mi Rey, seas exaltado por encima de todas las cosas. Que recibas la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en esta tarde, y que con regocijo, Señor, tu pueblo nos unamos en
en un solo corazón, en un mismo pensamiento, para darte a ti gloria, honra, alabanza, exaltación, y esperamos, Padre, que en tu misericordia tú derrames bendición sobre nosotros de una manera sobrenatural. En el nombre y por los méritos de Yeshua el Mesías te damos gracias, y tu pueblo dice amén. Shabbat Shalom. A ver las manitas. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Hai. 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 Otavinu, Hai. Otavinu, Hai. Otavinu, 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 Hai. Otavinu, Hai. Otavinu, Hai. Otavinu, 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 Hai. Ebenu Shalom Aleichem. Ebenu Shalom Aleichem. Ebenu Shalom Aleichem. Ebenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ebenu Shalom Aleichem. Ebenu Shalom Aleichem. Ebenu Shalom Aleichem. Ebenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ebenu Shalom Aleichem. Ebenu Shalom Aleichem. Ebenu Shalom Aleichem. Ebenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. ¡Aleluya! Shabbat Shalom, familia. Shabbat Shalom. Saluda al que está a tu lado y dile que bueno que llegaste. Qué bueno que llegaste, porque con nuestro rey, nuestro padre reina. Oye, oye, dímelo. Grande y fiel es nuestro Dios. Nuestra confianza está en ti, Señor. Puedes salvarnos y rescatar. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y la alabanza es tuya por siempre. Aleluya.
Nuestra confianza está en ti, Señor. Ya no hay temor, tú estás aquí. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y alabanza es tuya por siempre. Aleluya, aleluya, reinarás. felices de estar en la casa del Eterno. Vamos a esa familia contentos, felices, regocijados en el Eterno. Vamos.
gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. ¡Eso, vamos! ¡Gózate, iglesia, vamos! Cantando dice: Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Ebenu Shalom, Ebenu Shalom, Ebenu Shalom, Amen. 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 eso, vamos. Yeshua, 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 Yeshua HaMashiach. Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach. Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach. Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach. vamos cantando, me gozaré, dice. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría en el corazón, como el que va con la flauta al monte de Yahweh. Celebraremos su poder. Duro dice: eres el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando
poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? Yahvé es fuerte y poderoso, Yahvé es fuerte en batalla, Yahvé es fuerte y poderoso. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? Yahvé es fuerte y poderoso, Yahvé es fuerte en batalla, Yahvé es fuerte y poderoso. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Él es el poderoso. Aleluya, porque Él es el poderoso de Israel, el alto, el fuerte, el sublime, incomparable. Como Él ninguno otro hay, por eso hoy abrimos nuestros labios y te exaltamos. Hoy, Padre Santo, anhelamos más que nunca estar allí cerquita de tu presencia. Hoy anhelamos, Padre, conocerte un poco más. Hoy anhelamos, Señor, mostrar un poco más nuestro amor por ti. Hoy más que nunca, mi Rey, derramamos nuestra alma en agradecimiento, en alabanzas, con fruto de labios que sean agradables delante de ti, mi Rey. Te damos gracias, Señor, porque allí en tu presencia, allí hay plenitud de gozo, mi Rey. Porque en ti encontramos todo lo que podemos estar buscando. Que no siempre llegas al tiempo que uno quiere, pero llegas en el tiempo preciso, Señor. Te exaltamos y te adoramos porque tú eres grande, mi Rey. En ti encontré gozo sin igual, todo temor se desapareció. En tu presencia
nuevo. En tu presencia todos se postran por ti.
cielos y tierra, en tu presencia todo es nuevo, en tu presencia todos se postran por ti. Nos postramos ante ti, Rey. Tú eres grande, maravilloso. Nos rendimos ante ti, mi Rey. Oh, te alabamos, porque eres grande, bello, magnífico. No hay nadie como tu 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 grande, bello, magnífico. No hay nadie como tú. Porque no hay nadie como tú, Señor. Tu palabra dice que tuya es la alabanza. Tuya es la alabanza. A ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado es aquel que tú escoges y atraes a ti, para que habite en tus atrios. Y sé tu palabra, que esos seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás en tu justicia, oh Elohim de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra, de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con tu poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de tus ondas, el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Elohim lleno de aguas preparas el grano de ellos y así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes la grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten las manadas de los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan.
porque así de grande eres tú, Señor, porque los fines de la tierra saben y conocen de tus maravillas, porque a ti te place, mi Rey, bendecir a tu pueblo. Es que hoy nosotros nos volvemos a ti, Señor, con corazones realmente agradecidos, pero también humillados, reconociendo, Señor, la necesidad que tenemos de ti, que tú eres bueno, fiel, bondadoso, justo, misericordioso y clemente. Ciertamente eres todas esas cosas, pero también, Señor, eres el soberano del universo, eres el Rey por excelencia. Oh Padre Celestial, te exaltamos en este Shabbat, y a una voz, Señor amado, hacemos nuestra proclamación de fe, aquella que nos separa del resto del mundo, Padre, porque confesamos y creemos que solo tú eres uno y fuera de ti ningún otro hay, Señor. Oye Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es. Llamarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu boca y sobre tu corazón. Las enseñarás y repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas andando por el camino, al sentarte a la mesa, al levantarte y al acostarte. Las llevarás como señal en tu mano y como frontales en medio de tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que recuerdes de amar, de temer y de escuchar la voz de Jehová tu Elohim. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito eres tú, Elohim, el Todopoderoso, el eterno Creador de los cielos y de la tierra, que nos has santificado por medio de Yeshua, que nos has dado tu Torah de vida para que nosotros aprendamos tus caminos, y nos llenas de tu Espíritu de verdad, el cual nos enseña cómo guardar tus mandamientos. Te damos gracias, Padre, porque nos escogiste en esta hora y nos diste el Shabbat Santo, y nos permites hoy regocijarnos, Señor, en medio de tu quejilá, de tu familia, de la congregación de Elohim. Y nos permite, Señor, hoy nos da la habilidad de poder guardar el Shabbat felices, con corazones contentos, en humildad de todo y sinceridad de corazón, Señor. Estamos regocijados de estar aquí esta tarde. Permite, mi Rey, que tu Espíritu de verdad nos guíe por toda la Torá según la vamos estudiando, que nos enseñe el camino de la verdad y la justicia por el cual Yeshua anduvo y nos dejó como ejemplo. Así, Padre Santo, nosotros podremos honrar tu nombre como a ti te agrada, mi Rey. Oramos por Jerusalén, por Israel, por sus habitantes, sus murallas, sus puertas. Padre, te pedimos que guardes a aquellos que tienen el testimonio de Yeshua y guardan tus mandamientos, Elohim. Protégelos de todo mal, no permitas que ninguna plaga toque su morada. Y sobre aquellos, Padre, que tú has puesto tu nombre, tu pueblo Israel, Señor, permite que abran sus ojos para que retornen hacia ti, hacia tu Torah, Padre, y no se olviden de tus caminos. No es que queramos cambiar tus planes, es que queremos que tengas misericordia, mi Rey. A nosotros que estamos lejos, pronto envía a nuestro Mesías Yeshua para que venga a reinar en medio de nosotros. Tu justicia salga de Jerusalén para todas las naciones, y así andaremos en shalom, en paz, y podremos volver a la tierra que juraste a nuestros padres. Bendito eres tú, Elohim, el dador de Yeshua, la Torah, el Espíritu, la tierra, la promesa. Gracias, eterno, por la esperanza que tenemos, por los méritos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Bienvenidos a la casa del Eterno. Gracias por estar aquí nuevamente. Shebera Hinga Miacha
Inema tu manai, sheberachim gamiacha. Inema tu, la 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 la. Inema tu, inema tu, la 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 la. Interesa, ven que me estoy riendo, que ustedes no ven lo que yo vi de aquí. Él escucha la canción, él sale corriendo desde el nursery, se asoma a la puerta y está buscando la canasta porque no encuentra dónde está la canasta. Yo estoy viendo todo eso hasta que veo que Silvia lo ve y le hace aquí está, mira ahí. Un aplauso para Benjamín, un aplauso. Shabbat Shalom, vamos a ponernos de pie, vamos a interceder por los diezmos y las ofrendas. Y él está con su crayola. Amantísimo Padre Celestial, Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, gracias Padre por la oportunidad que nos das de reunirnos y congregarnos un Shabbat más. Gracias por la oportunidad que nos das durante la semana de recibir, mi Rey, de tus bendiciones, Padre, y poder pararnos aquí a darte de lo que te pertenece, de lo que es solamente tuyo, Señor, y que por gratitud y misericordia tú has extendido para nuestra familia. Gracias te damos por tus bendiciones, por nuestros trabajos, por el sustento que llega a nuestra casa. Gracias porque aún los niños recuerdan, Señor, que tenemos que dar, Señor, de lo que hemos recibido para poder agradarte a ti, Elohim, y poder ministrar a otros, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, abriendo las ventanas de los cielos y derramando bendición en nuestros hogares hasta que sobre y abunde, Señor. Que podamos, Señor, tener la oportunidad de bendecir otras familias, aún en el silencio, Señor. Que podamos dar sin recibir nada a cambio, mi Rey, porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Gracias, Señor, porque en nuestras casas las alacenas están llenas, Señor, para poder dar a otro y al necesitado. Te pedimos, mi Rey, que si entre nosotros, entre tu casa, hay alguien con necesidad, tú seas inquietando nuestros corazones y podamos suplir, aun cuando sea en silencio, sin tener que nadie más se entere, Señor. Gracias porque lo hacemos para ti, para tu gloria y para tu honra. Bendícenos y que estos diezmos y ofrendas sean multiplicados para seguir alcanzando personas que aún desconocen de tu verdad, de tu Torah. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, gracias. Un aplauso para Benjamín. Gracias, Benjamín. Mientras Benjamín va llevando la ofrenda y regresa, y vayan preparándose los jóvenes y los niños para orar. Y mi hermano Pedro va a estar orando por ellos hoy. Así que, por ahí viene. Bueno, muy contento de ver a estos muchachos, estos niños, nosotros, es una bendición. Los hijos son bendiciones del Padre. Y a través de este medio también saludamos a Florencia, de Rafael, la llegada de Rafael, así que también ponemos a Rafael debajo del caliz también para que la bendición del Padre sea sobre él y la familia que ahora debe estar disfrutando de esta bendición. Oramos, vamos a escuchar primero al Shema, ¿okay? Pero vamos a escuchar a los muchachos que van a decir el Shema. Amén.
Extienda su mano. Padre eterno, Padre eterno de misericordia y de bondad infinita, realmente te damos gracias porque permiten este Shabbat poder traer a nuestros hijos delante tuyo, para tu bendición sobre ellos. Pedimos protección, estamos viviendo en un tiempo muy difícil en el cual nuestros hijos se dan impuestos, se dan impuestos muchas cosas. Por eso te pido, Padre, que tú envíes a tus ángeles para llegar a sus hijos, protejan la vida. Y nosotros como Padre también hacemos nuestro trabajo que corresponde, educarles, de enseñarles lo que ellos deben hacer para que ellos puedan alcanzar la bendición que deben recibir. Padre, bendice su vida, ahora van a ir a clase, que los maestros, Señor, puedan enseñarles, Señor, claramente, y que si hay preguntas, Señor, que a través de ellos, Señor, ellos puedan entender y comprender. Bendice sus vidas, bendice sus padres, Señor, estos muchachos que están acá, estos niños, sus padres que están en su casa, los padres que están acá, los que están enfermos en casa, Señor, también tú los bendiga y los guardes y les des sanidad. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén. También estaban por ahí hoy los 3 nietos de Silvia. Míralo por ahí, que estaban en el campamento de la abuela. Por ahí va Benjamín. Gracias. Bueno, Shabbat Shalom, salud del que está a su lado. Déjenme decir, Shalom. Qué bueno que llegó. Por ahí van los 3 nietos de Silvia, amigo. De verdad que be careful what you wish for, ¿verdad? Que mucho nos preocupábamos. ¿Con quién se van a criar nuestros hijos? Y ahora son más que nosotros. Sí. Son más que nosotros. Mire esto, ellos se van y hay espacio suficiente para todo el mundo. No, imagínate, después de Benjamín, todavía falta por ahí un montón. Pero sí, saludamos a Florencia y a Alex, si es que están despiertos, porque recibieron su bebé Rafael. Nació como si no hubiésemos suficientes que nacemos en agosto. Denle ese aplauso. Otro más para la lista del mes de agosto. Nació el 5 de agosto, Rafael. Así es que, Alex, si me estás viendo, muchas felicidades. I'm so proud of you. Alex compartió. ¿Cuántos vieron el video? Fue muy corto que Alex compartió. Me llegó al corazón porque estando en su rol, recibiendo a su hijo, como quiera sacó un ratito y unos minutos compartió un poco de la porción para el día de hoy. Así es que de verdad que llena mi corazón de mucha alegría. Y así es la vida, miren, ahí está mi sobrina y por ahí siguen y faltan porque apenas estos jóvenes que se están casando están comenzando. Así es que ellos tienen la encomienda de multiplicarse y nosotros pues tenemos la bendición de verlos crecer y se pueden regresar porque todavía yo tengo los míos, a mí me falta todavía otro camino por recorrer, pero yo estoy como esa película Back to the Future, algo así. Lo único que yo estoy como que fast forward y para atrás, fast forward y vuelvo al presente, porque todavía míos como tal no son nietos, pero mi esposo sí tiene, entonces si él tiene, yo tengo, si yo tengo, él tiene. Y aunque no es, ¿verdad? Como uno dice, natural, pero es la experiencia de pasar por abuelitis. Entonces, cuando me toque a mí, pues ya voy a tener una experiencia previa, de alguna manera. Pero así vamos, es como para adelante y para atrás, para adelante y presente. Esas películas que te pasan fast forward, mira, si tú vas a estar un par de años, pero en el presente también. Es que ore por esta pastora, que entre todos los cambios que hormonalmente pasamos, son temporadas que van, que vienen, que uno se espera, pero ahí el Padre nos va formando, nos va moldeando. Y si no, mire, tengo mi suegra que me pone derechita. De cada rato me ofrece me dice, pórtese bien, que mire. Ella todavía con la ley en la mano, tu madre, pórtese bien, mire, ella reparte. Mira cómo se ríe. Pero queremos saludar a Diomedes Almonte. Yo sé que ha estado anteriormente, ¿verdad?, con nosotros desde Massachusetts. Así que bienvenido nuevamente. Acá está Israel Yara, denle un aplauso. Y
Como nosotros queremos compartir noticias buenas, porque de malas noticias el mundo está saturado, también queremos felicitar a mi cuñada Noemí, que pasó su licencia de Registered Nurse. Tenemos una enfermera en casa, registered nurse. La registraron y la hicieron nurse. No, pero los que conocen la historia deberían estar bailando en un pie porque saben bien el esfuerzo y el Señor la ha premiado, así que Noemí, otra meta más alcanzada. Una meta más. Amén. Un aplauso nuevamente. Yo quiero aprovechar y honrar a mi hermana porque de verdad ella es la mejor de la familia. En serio, mejor que ninguno de nosotros. Yo no le llego a los talones a esa mujer. Y le doy gracias al Eterno y la felicito porque si usted supiera todas las lágrimas, el esfuerzo, el dolor, las noches sin dormir y finalmente tener su reconocimiento, su diploma. Es mi colega. Y ahora es colega colega ya del otro enfermero registrado. Y de Felicia que también la registraron. Retirada, pero ya está concretada. ¿Hay alguien más que hayan registrado aquí? No, pero tenemos. Yo estoy orgulloso. Y Silvia también, que ella es rescate. Padre Santo, aquí hay rescatistas, aquí hay enfermeras, aquí hay de todo un poco. Así que gloria a Dios que el Padre hace provisión a todo tipo de necesidad. Amén. Pero estamos contentos, gracias mi amor, gracias. De verdad, gracias que celebran con nosotros esta congregación. Dentro de todas nuestras imperfecciones, si algo siempre procuramos hacer es ser familia. Y lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen, celebramos con el que celebra y nos pisamos los calles también, pero eso es parte de. Así es que le damos las gracias a todos los que estuvieron en oración, en apoyo, con mensajes y todo eso. Y qué bueno que lo podemos celebrar. Es necesario compartir también las buenas nuevas, porque como les dije, de malas noticias estamos, ¿verdad? Es que es bueno saber que dentro de todo el Señor sigue orando. Y hay una pareja que no ha podido venir hace un tiempito porque estuvieron de viaje, pero ellos sí siempre nos siguen a través de las redes y me dieron un reporte que ya su familia, su suegro y su cuñado se encuentran bien restablecidos de salud en sus hogares gracias a sus oraciones y la misericordia del Eterno. Así que las oraciones siguen llegando. Denle un aplauso. Yo sé que a veces se hace pesado, ¿verdad? Porque parece que uno ora y viene el milagro y llegó la otra, y no nos dan tiempo, pero de eso se trata el ejército. Tenemos que estar ejercitándonos todo el tiempo y le damos las gracias. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza, porque el Padre sí escucha la oración. Él sí escucha la oración. Solo que llega cuando Él dice, no cuando nosotros queremos. Así que el Eterno nos renueve nuestras fuerzas y continuemos hacia adelante. Ya estamos mucho más cerca de las fiestas de otoño y las que son de la congregación local. Por favor, necesito que si usted piensa acampar este año, no se vaya hoy sin dejarme saber. No hemos abierto la registración afuera porque yo no creo que vamos a poder hacerlo para otra gente porque con los locales somos suficientes. Pero necesito, lo justo es saber, si usted viene, déjenos saber. Si usted no viene, también, no hay problema. Pero es la única forma que vamos a poder abrir la registración a otra gente que no sea de la congregación. Así es que hoy no se vaya sin dejarme saber si usted va a estar acampando o no. Y podemos entonces tomar lista y ya abrir la registración como queremos. No tengo más anuncios, así es que sin más recibamos por acá a mi amado, mi esposo, el hijo de doña Eddie, el hermano de Noemí, el pastor de esta casa, el pastor Honey to me. Amén. Shabbat Shalom, familia. De verdad que estamos felices. Hay muchas cosas sucediendo alrededor nuestra, muchas metas cumpliéndose y muchas metas más apareciendo. Muchos planes apareciendo delante de nosotros y pues queremos cumplirlos todos, queremos trabajar, queremos ser parte de sus sueños también. Si usted tiene sueños y tiene metas, por favor, déjenos saber. No es que queramos ser averiguados a ver qué está haciendo, ¿verdad, Mari? No es eso. Es cuestión de ponernos de acuerdo con usted y en la medida que
nosotros, la congregación, las personas que trabajan aquí en la congregación, que tienen negocios, tienen cosas, tienen trabajos de los cuales usted se puede beneficiar, déjenos saber, porque así todos hacemos una comunidad más fuerte, una comunidad en que de verdad estemos unidos y de verdad que caminemos, andemos todos hacia la misma dirección. Esta semana estábamos hablando un poquito ya con mi nuera acerca de kosher money. ¿Sabes lo que es kosher money? Kosher money es el dinero que se mueve dentro de una congregación o dentro de una comunidad, el cual no se usa para otros fines, sino es para fines benéficos de la comunidad o de la obra del Eterno. ¿Qué quiere decir? Que usted no está pagándole dinero a una persona que después usa su tiempo para las clínicas de aborto o para la agenda socialista que quiere destruir la moral del país o nuestra moral, o para causas como gente que boicotea a Israel o quiere destruir a Israel. No sé si usted sabe lo de Ben & Jerry, lo de los mantecados de Ben & Jerry. No compro un mantecado de Ben & Jerry, porque literalmente ellos quieren destruir a Israel. No compro, yo nunca voy a Starbucks. ¿Por qué yo no voy a Starbucks? Porque Starbucks está dedicado en contra de Israel. Ellos dicen, no, nosotros en Israel no hay un Starbucks. Imagínense si es. Pues si yo le doy mi dinero a ellos, mi dinero no es kosher, porque ellos lo usan en contra de Israel, en contra de nuestros hermanos, o lo usan para clínicas de aborto. Pastor, pero en Walmart, y pobre, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde voy a ir a comprar? ¿Verdad? Pero usted busca el menos malo. Si usted sabe de algo, pues no lo haga. La Coca-Cola está dando clases para los niños, para sus empleados, de que cómo dejar de ser blanco. Sí, por favor, no puede ser tan blanco. Tú te puedes subir un tonito de blanco. ¿En serio? No, estoy hablando en serio, en serio. Ellos tienen programas para enseñar a sus empleados y le dicen, you cannot be so white, you need to be less white. Y la Coca-Cola tiene esos programas. Y otros más, Bank of America y un montón de otras cosas. Pero, claro, yo no vine a hablar de eso aquí, vine a saludar, yo me gracias por estar aquí, qué bueno que estás aquí, y a todos ustedes. Bueno, así que, dinero kosher es el dinero que se mueve dentro de esta comunidad, porque uno sabe que los tiempos, las ofrendas y las ayudas van a la gente de nosotros. Eso es dinero kosher. ¿Ve? Agua en la mano, ¿verdad? Y de pozo, para que no, ¿verdad? De dulce, la agua de pozo es buena en mi casa. Yo tengo agua de pozo, pero tengo filtro, tengo cuantas cosas. Pero dinero kosher quiere decir que si yo tengo un negocio, pues yo voy a apoyar a mi amigo, mi hermano de la congregación que tiene un negocio. Y así es sucesivamente. Entonces, usted quiere arreglar algo en su casa, necesita contratar un plomero, un electricista, algo así, usted no va a llamar ahí a Pancho Carqueso, que es un mal hablado, ¿verdad? Carne de puerco, que no cree en la luz eléctrica, aunque es electricista. Y va a ir a ayuda a arreglar y usted le paga ahí 200 pesos, va a ir solamente allá en droga, tú sabes. En cambio, cuando usted contrata a una persona de la congregación, pues esa persona, ese dinero se queda dentro de la comunidad. Eso es dinero kosher. So, pensemos en esas cosas, ¿ok? Es Shabbat, no estoy haciendo negocio, simplemente estoy dando cierta educación en cuanto a eso. Gracias, Alberto. Bueno, vamos a leer un salmo muy relativo a esta parashá, a esta porción. Dice, Salmo 52. Salmo 52. Bendito sea el Eterno. Voy a ponerla. ¿Lo tiene? Yo quiero que se fijen en unas palabras importantes en este salmo. Es cortito, pero es bonito. Este es David escribiendo cuando un edomita fue a donde Saúl y le informó, David está en casa de Abimelech. El edomita está
como quien dice, diciéndole a Saúl, ahí está tu enemigo, vete para que lo mate, está choteándolo, como quien dice, está soplando. Yo me puedo agarrar de eso y decir tantas cosas ahora, pero no quiero, no, me calmo. Vamos a la palabra del Eterno, bendito sea el Eterno. ¿Por qué te jactas, oh poderoso, de la maldad contra el piadoso todo el día? Tu lengua maquina agravios como navaja afilada, produce engaño. Has amado el mal más que el bien, la mentira más que el hablar justicia. Selah. Baruch Shem Kebo Malchuto Leolam. Has amado toda palabra perversa, oh lengua engañosa. Por eso, como dice mi cuñada, pero hay un Dios. Por eso Elohim te derribará para siempre, te aplastará y te arrancará de tu morada. Él te desarraigará de la tierra de los vivientes. Selah. Bendito sea Yahweh y bendito sea su reino por siempre. Los justos lo verán y temerán. Se reirán diciendo, ¿ven al hombre que no puso a Elohim como su fortaleza? ¿Lo ven? Sino que confió en sus muchas riquezas y se refugió en su maldad. Pero yo seré como un olivo verde en la casa de Elohim. Dice aquí, escúcheme, esto es lo importante. En la misericordia de Jehová confiaré eternamente y para siempre. Dice claramente, en la misericordia yo voy a confiar. Yo voy a guardar los mandamientos. Voy a tratar bien a mi hermano. Y yo voy a hacer todo lo posible por ser la mejor persona que puedo ser. Pero mi confianza no está en mis obras. Mi confianza no está en que guardo bien o no el mandamiento. Está en la misericordia. Porque al fin del día, Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Confiamos en eso, ¿verdad? Lo más hermoso es que nuestro Elohim es misericordioso. Es bueno. Y su misericordia es para siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Su misericordia es para siempre. Por siempre te daré gracias por lo que has hecho. En presencia de tus fieles esperaré en tu nombre. Porque su nombre es bueno. ¿Sabes qué significa el nombre de Elohim? Yod Hei Vav Hei, el que vive, el que vivirá y el que para siempre vive. Está vivo. ¿Ok? Está vivo. Es el nombre de Elohim, lo que representa es vida. Nosotros confiamos en el nombre de Yeshua, ¿verdad? Porque Yeshua, Yehoshua, ¿verdad? Significa Jehová salva. Adonai salva. Nosotros confiamos en el nombre de Yeshua. Y entonces, usted ha visto ese verso que dice, y todo el que confiese el nombre de Yeshua será salvo, ¿verdad? ¿Sabe dónde está ese verso en la Biblia? En el libro de Joel, capítulo 2. Pedro está citando, como dice el profeta, en aquel día, el Espíritu de Elohim se derramará sobre toda carne, vuestros niños y niñas profetizarán y tendrán sueños vuestros ancianos. Y después dice, y todo el que confesare el nombre de el Señor. Búsquenlo en Hechos capítulo 2. Busque Hechos capítulo 2. ¿Lo tiene? En el verso... ¿Cuál es el verso? 21, sí. Dice, y sucederá
que todo aquel que invoque el nombre del Señor, dice ahí, ¿verdad? El Señor. Usted sabía, no sé si usted sabía, que toda la Biblia donde dice Señor, el Señor se refiere a Yod-Heh-Vav-Heh. Dice Yod-Heh-Vav. De hecho, en la King James está Lord, todo el tiempo en mayúscula, ¿verdad? Lord. Donde quiero que usted vea Lord, eso es Yod-Heh-Vav-Heh, el nombre de Jehová. Donde quiera en la Biblia que usted lo vea. Dice acerca de Yeshua, Yeshua es Kurios, ¿verdad? Yeshua es Señor. Pero cuando el que está escribiendo o traduciendo la Biblia no quiere usar el nombre de Jehová, poner Lord. So, aquí dice que todo el que invocare el nombre de quién? Lord, Señor. Entonces, ¿qué nombre es? ¿Yeshua o Yahweh? Jehová. En realidad es el nombre de Jehová. El profeta Joel, capítulo 2, creo que es el verso 38, porque está Pedro está citando precisamente al profeta Joel. Verso 32, perdone. En aquel día, léelo desde antes. Verso 29, ¿lo pueden leer? En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Realizaré prodigios en los cielos, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día de Jehová grande y temible. Y sucederá, ¿qué dice allí? Que cualquiera que invoque el nombre de quién. No dice Yeshua, dice Yahweh, ¿verdad? Nombre de Jehová será salvo. Ahora entonces, ¿qué significa el nombre de Yeshua? ¿Qué dice el nombre de Yeshua? Jehoshua. ¿Por qué Yeshua se llamó Yeshua? Y llamará su nombre Yeshua porque él salvará al mundo, ¿verdad? Será el Salvador. Pues sabe que Salvador es Yoshia es salvación, Yoshia en hebreo. Pues entonces cuando tú dices Jehová salva, tú vas a decir Jehová Yoshia, ¿verdad? Jehová Yoshia. Pues si tú lo untas es Jehoshua. ¿Lo están viendo ahora? Jehoshua. So, ¿cuál es el nombre que salva? El nombre de Adonai, Yod-Heh-Vav-Heh. Entonces, ese nombre se lo pusieron ¿a quién? A su hijo, porque por medio de su hijo, Jehová salva. ¿Lo están viendo ahora? So, David dice, ahora volvemos al nombre al Salmo. ¿Cuál era el Salmo? 52. Al final dice, por siempre te daré gracias, ¿verdad? Por lo que has hecho. En presencia de tus fieles, esperaré en tu nombre porque es bueno. So David está profetizando para todos nosotros que nosotros esperemos en el nombre de Adonai, nuestro Elohim. Nosotros aceptamos y honramos y recibimos a Yeshua como nuestro Salvador. Vaya conmigo, como dice Pablo, lo leímos anoche, los que vieron el video. Anoche los que vieron el video, no sé si se dieron cuenta que leímos. Yo no le di mucho énfasis, pero lo leí con énfasis y después seguí. Dice aquí, en el capítulo 8, ¿verdad? Verso 6, Primera de Corintios, capítulo 8. Sin embargo, dice ahí, sin embargo, para nosotros solo hay ¿cuántos dioses? ¿Cuántos? ¿Quién es ese? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Rav Shaul? Hay un solo Elohim. ¿Y cuál es ese? El Padre. Y dice, ¿de dónde proceden todas las cosas? ¿Están viendo? ¿Quién es el creador de todas las cosas? El Padre. ¿Ok? Y luego, después que dice eso, dice la siguiente frase. Y nosotros vivimos para... ¿Quién es Él? Para el Padre.
¿Lo vieron bien? Luego sigue diciendo, y un solo Curios, un solo Adón, un solo Señor, ¿verdad? ¿Y quién es ese Señor? Yeshua HaMashiach, right? Ahora, de Yeshua HaMashiach dice, por medio del cual son todas las cosas. ¿Quién es el creador de las cosas? ¿Quién es el medio por el cual las cosas se manifiestan? Yeshua. ¿Para quién nosotros vivimos? ¿Por medio de quién nosotros vivimos al Padre? Por medio de Yeshua. Mira cómo sigue diciendo. Y un solo Adón, ¿verdad? Un solo Señor, Yeshua, mediante el cual existen todas las cosas. Y también nosotros vivimos por medio. ¿Vieron la diferencia entre una cosa y la otra? Para uno vivimos, por medio de uno vivimos. Uno es el creador de todas las cosas y el otro es por medio del cual se crearon las cosas. Hay a un nivel jerárquico. ¿Cierto? ¿Está claro ahí o no? Entonces, amados hermanos, nuestra confianza está en la misericordia de nuestro Elohim eterno todopoderoso, el cual hizo todas las cosas y su nombre es bueno. Por eso nosotros tenemos que aprender su nombre, ¿ok? Tenemos que aprender su nombre. Como creyentes y como miembros de este convenio, tenemos que aprender su nombre. Tomar el nombre de Elohim es vano, significa que tú prometas algo y no lo cumplas. Tomar el nombre de Elohim en vano no significa decir una grosería. Eso no es. Usted puede tener la boca más limpia, no decir grosería, ¿sabe? Una cosa santa, un pan de Dios. Pero si promete y no cumple, deshonra a Elohim. Deshonra su nombre. Porque en el libro de Crónicas dice que su nombre está sobre nosotros. Tu pueblo sobre el cual es invocado. Sobre el pueblo que es invocado su nombre. Si se humillare y buscare mi rostro, ¿verdad? Yo oiré desde los cielos, ¿verdad? Y sanaré la tierra. Eso significa que su nombre está sobre nosotros. Significa que si usted no sabe el nombre, usted lo deshonra y no hay problema. Pero cuando usted conoce el nombre y sabe que su nombre es bueno, sabe que su nombre es misericordia, sabe que su nombre es eterno y es vida, entonces usted, cuidado cómo se comporta. Empieza a hacer lo correcto. Empieza a portarse bien. ¿Hay alguien aquí portándose bien? Usted brincó. Usted como que está en su salón de clase. Que todos los niños se portan mal. Claro, la maestra es la única que se porta bien. Yo levanto el codo porque estoy medio bien. yo estoy tratando. Entonces tenemos que conocer el nombre de Elohim, tenemos que saber lo que significa el nombre, tenemos que hablar el nombre de Elohim. Nosotros los que venimos de las naciones y entramos en este convenio, a nosotros se nos ha de revelar el nombre de Elohim. Eso está escrito y es una profecía. El que nosotros mencionemos el nombre no es una deshonra. Eso no es una deshonra. El que nosotros pronunciemos el nombre es una profecía cumpliéndose. ¿Me escuchó bien? Es otro tema, después seguimos hablando, porque sé que le va a interesar. Pero pastor, si la gente pronunciaba el nombre y se tiraban de cabeza en el piso, eso es una alegoría. En el templo, cuando usted tenía que traer una ofrenda, el ofrendante que llevaba la ofrenda, le llevaba la ofrenda al sacerdote y le decía, Jehová tu Elohim. No el sacerdote, el ofrendante. Y tenía que mencionar el nombre. Aunque ustedes no saben cuántas veces ese ofrendante mencionaba el nombre. ¿Alguien se acuerda cuántas veces cuando llevaba la ofrenda? ¿Tú no te acuerdas? 7 veces. 7 veces. ¿Por qué 7 veces? I don't know. Yo solo sé que ese ofrendante tenía que saber cómo presentarse delante del sacerdote y cómo mencionar el nombre de Elohim y cómo honrarlo. Pero ese es otro tema, hablaremos después, ¿está bien?
Aleluya. Están muy calladitos. Saludamos a mis hermanos que no se sienten bien, están en casa. Espero que se pongan bien pronto. A mi hermano Jaime y a Shirley, gracias por mantenerse en contacto con nosotros. A Lisa y Nelson Capa, que están también, no se sienten muy bien. Solo saludamos y le pedimos al Eterno que se recuperen pronto. A José Manuel, por favor, ore por José Manuel. Va a hacerse unos estudios y necesita nuestra oración. Así que bueno, le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, si es tan amable. Hoy no voy a poder enseñar mucho. No va a estar mucho tiempo. 2 horas va a ser todo, no más. Lo siento por ustedes que siempre se animan como ahora, ¿verdad? Baruch et Adonai Hameborah. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baer. Bendigan a Yahweh, quien es bendito. Bendito es Yahweh, quien es bendito por la eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol ha'amin banatan lanu et hatorato. Baruch atah Adonai notem hatorah. Amén. Bendito eres, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha escogido de entre los pueblos y nos ha dado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Y el dador del Espíritu de verdad, el cual nos guía, nos abre los ojos y nos permite ver más allá de lo que a simple vista tenemos delante de nosotros. Gracias por darnos a tu Espíritu. Gracias por llenarnos y sellarnos con tu Espíritu. Tu Espíritu conoce lo más profundo de tu corazón y tiene clara la misión, la idea, el propósito para todos nosotros. Por eso estamos agradecidos que Elohim a nosotros te ha complacido el llenarnos y sellarnos con tu Espíritu. Hoy te pedimos, Padre, más que nunca, que nos llenes y que manifiestes ese Espíritu en nuestros ojos, de tal manera que podamos ver las maravillas ocultas en tu Torah, Padre. Que podamos ser edificados, consolados, redargüidos, y que podamos ser edificados a la altura de la plenitud de nuestro Mesías Yeshua, el cual es el modelo que tenemos para seguir, Padre. Gracias, mi Elohim, por Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Pueden sentarse si son tan amables. Vaya conmigo rapidito a el libro de Deuteronomio, que es la porción que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Deuteronomio capítulo 11. Esta mañana los caballeros tuvimos una conversación muy interesante sobre este capítulo porque es problemático. Está cargado de mandamientos, pero es bien problemático, tiene muchas cosas problemáticas. Ahora, una de las cosas que quiero que se lleve hoy, que son importantes para usted como creyente, hay 2 cosas que se tiene que llevar, las cuales le van a permitir ver un resultado. La primera cosa que usted tiene que tener de frente es en el verso 26, es la palabra mira. Dile al que está a tu lado, mira. Mira, para nosotros es sencillo, ¿verdad? Porque mira cualquiera, ¿verdad? De hecho, pero hay una expresión que dice, el pecado no está en mirar una vez, sino 2 veces, ¿verdad? Si miras 2 veces, entonces está el pecado. Entonces hay unos que miran una sola vez, pero largo y tendido. Y así no pecan, ¿verdad? Se queda pegado. Mirar está relacionado con simplemente la vista, según nuestro lenguaje, según la lengua española, ¿verdad? El castellano es mirar, pues miro, pero observar es otra cosa. Ahora, prestar atención es diferente, porque puedo mirar cualquiera y usted en inglés se le dice un gaze, right? Un gaze. Jasmine, when you gaze at something, it's just take a look at it. It's just a quick look, right? Take a gander, o algo así. A gander.
I know a little bit of that. That's kind of like a overall look. It's just notice, mira, echarle una miradita, take a gander, ¿verdad? Let's take a look at it. Pero cuando tú oyes a una persona que dice, let's take a look at it, is beyond gander, es más allá de simplemente una miradita, vamos a prestar atención. ¿Sabe quién tuvo una experiencia así? Moisés. Moisés vivió por años y años en el desierto y andaba con ovejas para arriba y para abajo y se casó con esta muchacha y tuvo hijos y andaba con las ovejas y en el desierto y las zarzas se quemaban. Eso no era algo fuera de lo común. Las zarzas por el calor cogían fuego y ya. Pero Moisés notó una zarza que estaba ardiendo y no se quemó. ¿Y qué hizo Moisés? Let's take a look. Lo más interesante es que nos enseña que Moisés se detuvo a mirar. ¿Ok? So, esta palabra que está aquí, re'e, no es simplemente una miradita, no es simplemente, tú sabes, pasarle por encima, mira, ni tampoco let's take a look at it. Vamos a echarle un vistazo, no. Es pararte y observar. Pero lleva algo más profundo todavía. Hasta ahora se oye bastante bien, ¿verdad? También hasta ahí. Hay algo más profundo. Hay otro nivel de mirar. Un mirar, la acción de mirar en este contexto requiere de que la persona esté interesada en lo que quiere ver. No lo que está viendo, en lo que quiere ver. Interesados en lo que quiere ver. Esto es como un poquito un juego de palabras extraño. Cuando yo te digo, ¿tú quieres ver algo? Sí. O yo quiero ver algo. ¿Dónde está? Yo quiero ir a buscarlo. Eso implica que la persona no solamente tenga interés como el que quiere algo, sino que va tras eso. Yo voy tras lo que quiero ir a ver. Ese mira. Ese mira no es simplemente look at it. Es I'm going to search. Voy a hacer una búsqueda intensa. Voy a correr tras eso. Voy a abrir mis ojos, no solamente lo físico, porque en la letra hay mucho. En la letra es bueno, ¿verdad que sí? Uno lee el mandamiento, guarda el Shabbat, qué bueno, hay mucho. Pero cuando tú vas más allá, tú vas a encontrar más y vas a ver lo que tú estás buscando. Porque Elohim sabe que estás buscándolo con toda la intención, la intensidad de tu corazón. Quiero verte. Nosotros nunca vamos a ver a Elohim. Con estos ojos físicos no lo vamos a ver. Pero buscarlo tenemos permiso. Escudriñarlo para que estos ojos se abran. Eso va más allá. Eso no es... Es más, la palabra re'e comienza con la letra o la palabra resh. Y la palabra resh es una cabeza, pero más allá de una cabeza, es una cabeza en la que se le pone como, ¿cómo se llama eso? Déjame ver si me sale bien. Mira el interior. Medio brujo, ¿eh? Ok, eso. Ay, Dios. Parece un iraní. Déjame arreglar al muchacho, que yo sé que ustedes lo que quieren es reírse. Ahí está. Bueno, algo así. Ese está mejor. Ok. Eso representa la palabra resh. La palabra resh. Es una letra, pero ustedes, no sé si ustedes saben, pero cada letra del abecedario o del Aleph Tav hebreo no es una simple letra, es una palabra y contiene niveles de profundidad en ella. Porque el hebreo, el que yo conozco, de acuerdo al Ancient Hebrew Research Institute, que es el instituto que yo
me preparo con ese, una persona muy preparada en esto, tiene hasta Biblia, ¿cómo se llama? Transliterales. Tiene Biblias transliterales donde tiene la palabra en hebreo, la tiene abajo letra por letra. Una cosa increíble. So, en su research, una palabra no es una simple palabra. O sea, una letra no es una simple letra. Una R. ¿Qué significa? ¿Qué es una R? Dígame alguien, maestra, ¿qué es una R? Jasmine, what is an R? What is it? It's just a letter. Pero en hebreo no. En hebreo, resh is a whole dimension of a word. Es toda una dimensión de una palabra. Una cabeza, pero ¿qué implica que fuera una cabeza? Lo que está dentro, lo que está afuera, lo que mira, lo que está arriba, lo que está dentro de lo que está arriba. Ve que va más allá de una simple R. Así es el hebreo. Cuando vemos resh en la palabra re'e, comienza con esta letra porque aquí adentro hay algo. Entonces la próxima letra que utiliza es la palabra Aleph, que es una cabeza de buey. Pues eso tiene todavía una más profundidad más grande. En este sentido tiene el significado de fuerza. Como cuando corres tú primero y con fuerza, tú te tiras, yo voy a buscar. Y la última letra que se usa es la letra Hey, que la letra Hey es como así. Es como un hombre haciendo esto. Entonces, eso en el hebreo antiguo representa a alguien que está diciendo, look up. Porque está así. Dice, look up. O mira hacia allá arriba. Como el que mira hacia las montañas. En la mentalidad del antiguo Medio Oriente, las montañas representaban la habitación de la deidad. Cuando el hebreo se escribe, le está diciendo a la gente, allá arriba. Y esa es la letra Hey. Entonces, en el hebreo tiene una profundidad más grande. Perdóname que los aburre un poquito, ¿verdad? Pero yo ya voy a terminar. En el hebreo tiene una profundidad más grande porque el que hagas tú, look allá arriba, estás señalando hacia una entidad, si se quiere, que es infinita, que no tiene límites, que es eterna. Si señalo a una persona acá abajo, como hay un símbolo que es una canasta con una serpiente, pues es finito, está abajo en una canasta, lo encerraste. Pero si señalo hacia la montaña, that thing over there, eso que está allá arriba, have no explanation, no tiene explicación, no tiene fin, no tiene comienzo, es eterno. ¿Están viendo ahora? Ahora, ¿qué es, si se quiere, qué representa algo eterno? Claro, Dios, ¿verdad? Elohim, la vida es eterna. ¿Ok? Escúchame bien. La vida es eterna. Y no quiero decir que sí, vas a pasar una eternidad o en el cielo o en el infierno, pero es eterno. No, la vida es eterna. Los hombres no somos eternos. Los hombres tenemos acceso a la vida eterna. La vida sigue siendo. Nosotros somos los que podemos tocar base y salir. O podríamos tocar base y quedarnos. Todo depende de su comportamiento. Cuando usted dice es eterno, esa palabra que está aquí, que es la Hey, también significa worship, halal, adoración. Cuando usted adora, está diciendo Hey. Mi conclusión es que la palabra re'e es la forma de adoración más profunda que un ser humano puede expresar. ¿Por qué? Porque tú estás en una búsqueda apasionada, constante del Eterno. Eso es mira. Todo esto nada más que de una sola palabrita. De la palabra mira. Entonces esa es la primera palabra
que quiero que tengan aquí presente. ¿Okay? ¿Cuál es la palabra? Mira. Todo el mundo. Mira. ¿Qué significa la palabra mira en el hebreo? Búsqueda profunda, persistente, una real búsqueda del Eterno. ¿Cómo se busca el Eterno? Pues estudiando su palabra, en oración, investigando. Esa es la forma de buscar al Eterno. Esa es la forma de adoración más alta que un ser humano puede expresar, es la búsqueda interna e intensa del Eterno. Cuando tú lo buscas intensamente, eso es la adoración que a Él le gusta. Esa es la adoración que a Él le toca el corazón. ¿Sabes lo que es? Que cuando yo llego a mi casa, Benjamín, donde quiera que esté en la casa, sale corriendo. ¡Papi! Y así todo hasta que llega donde mí. ¿Sabes cómo eso me agarra el corazón? Así me lo... Una búsqueda intensa. El otro día estábamos trabajando aquí, estábamos poniendo la verja, y yo vine, él estaba allí jugando, y yo me vine para acá a buscar algo, y después regresé. Él no me vio, estaba ahí y no me vio. Miró, ¿dónde está mi papá? ¿Sabe lo que él hizo? Hizo así. Y se fue para adentro. Yo lo estaba observando de lejos. Vi cuando bajó la cabeza y entró para allá. Y se metió ahí en el lobby. Y yo sigo caminando, concentrado en lo mío. Yo lo miro, aunque sigo con lo mío. Cuando yo llego acá al frente, él vuelve y sale así. Y cuando me mira, salió corriendo y me abraza. ¿Qué te pasa, Benjamín? Es que yo no te vi. Yo no te veía, me decía. Yo no te veía. Y estaba triste. Usted se imagina, hermano. Nosotros que somos imperfectos, que somos limitados, que estamos corruptos en nuestra piel, en nuestro ser interno. Y un niño puede expresar su nivel más alto de amor por su padre cuando no lo ve y dice... Es que yo no te veía. Imagínese el Ser Supremo, el cual nosotros, todos nosotros creo, ¿verdad? Hemos considerado y hemos aceptado y hemos proclamado y decimos cada vez, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Él lo que más le maravilla a mi creador, a nuestro creador, es que nosotros vayamos así, corriendo donde papi, y cuando no lo veamos, nos pongamos tristes. Y muchas veces él se esconde, ¿sabe? No es que se esconda porque está cansado de ti, eso lo hacemos nosotros. Digo, los padres malos o los que están cansados un poquito. Él se esconde como jugar al esconder. Y Alberto se queda, padre, pero no te siento, no sé dónde estás. Y él está así. Y hace, psst. Y entonces Alberto pregunta, ¿por qué te escondiste? Porque quería que me buscaras. Yo no me escondí para hacerte daño. Quería que me buscaras. Tenemos un Elohim misericordioso. La segunda palabra está en el verso 27. El verso dice, si obedecéis. ¿Lo ven allí? ¿Alguien tiene una versión diferente? Reina Valera, ¿eh? Si oyereis. ¿Qué otra versión? ¿Alguien tiene algo diferente? Tiene los dos, si oyeres o si no oyeres. Pero la palabra oyeres está allí, ¿verdad? La palabra oyeres es Shama. Oye Israel, ¿no? El Shema que nosotros decimos siempre. Sin embargo, cuando yo busco en mi diccionario, handy dandy, en uno de ellos, yo tengo vamos a buscar aquí. En el diccionario, yo obviamente uso que es bien sencillo para poder alcanzar las cosas bien rápido. Dice en inglés, si obedeces, no sé si lo pueden ver.
acá, en el lado de acá. If ye obey. Sama, ¿verdad? Ok. Si nosotros vamos a esta palabra, la traducción es oír, escuchar, obedecer, ¿verdad? Y aquí al final te dice, aquí, este es el diccionario de Gesenius. Es el diccionario más importante que hay para el estudio del hebreo y el griego. Dice, aquí, ¿dónde está? Escuchar, ve, lo dice acá arriba, dice escuchar, que no lo puedo marcar porque esto es una foto del diccionario, al lado del 1 arriba, dice escuchar, ¿ok? Ahora, si usted le presta atención, no solamente representa escuchar, sino que representa también obedecer, ¿ok? Ahora, en la obediencia, quiero que vea algo, antes se me pierden las cosas, pues mío, mira para allá. En la obediencia, las palabras, las letras que representan la palabra obediencia, tienen, como le estaba diciendo, cada letra es una palabra y tiene una profundidad. Pues la palabra es Shem, Shin Mem Ayin, Shin Mem Ayin, Shama o Shema, Shin Mem Ayin. Shin significa fuerza, fuerza, como con los dientes, cuando muerde. Mem significa caos, agua, caos o sangre. Ahora, Ayin es un ojo. Es un ojo. Cuando estudia la palabra Shema, que para nosotros es oír, o traducido como oír, o obedecer, no es simplemente el escuchar. Porque hoy algunos de ustedes que están medio dormidos solamente me están escuchando. ¿Verdad? Hay unos que me están oyendo porque están prestando atención. Pero hay otros de ustedes que la intención por la cual están haciendo un esfuerzo para escuchar es para obedecer. Son 3 niveles completamente diferentes. Y hay uno cuarto nivel, el que escucha para contender. Déjame ver qué dice para decir, yo le parto la... Tú verás, lo parto por el medio. Va a decir algo, en algo se va a equivocar. Claro que sí me voy a equivocar. ¿Cuáles son los niveles? Escuchar, oír, simplemente oír, ¿verdad? Porque el ruido entró en el oído. Otros que van a prestar atención. ¿Qué está diciendo? Y cuando termine el mensaje va a decir, qué interesante. Y otros que van a decir, pastor, eso me llegó al corazón, de verdad que eso es lo que yo tengo que hacer. Yo necesitaba escuchar eso, yo lo voy a hacer. ¿Me expliqué bien? Shema es ese nivel, ese tercer nivel. Primero, mirar con la búsqueda intensa. Segundo, escuchar con la intención de obedecer. Es el segundo. Le pone fuerza a la atención. No me voy a distraer. Voy a pasar por encima del caos para poder ver lo que tengo que hacer. ¿Cuál es mi ocupación? La semana pasada hablamos de si tú haces tu parte del pacto, Elohim, ¿qué va a hacer? ¿Quién le toca primero? A ustedes, a nosotros. Nos toca primero hacer nuestra parte. En Shema, ¿quién habla primero? Elohim. Pero ¿quién escucha primero? ¿El que oyó o el que prestó atención? ¿Ve la diferencia ahora? La voz está allí. La voz está ahí. La palabra está allí. Elohim la habló, la puso por escrito y nos tiene a nosotros los maestros, los cuales estamos extendiendo la voz de Elohim para que usted lo oiga. Pero esa palabra está allí no para que yo se la enseñe plenamente, sino para que usted la busque y usted la busque con la intención de hacerlo. ¿Me escuchó bien? Buscarla,
oírla con la intención de hacerlo, con la intención de escuchar a Elohim, con la intención de agradarle, con toda la intención de poder vivir para Él, porque para Él vivimos, ¿no? So, para Él vivimos significa que estás vivo con una batata en un couch, un couch potato ahí esperando que Él hable. Ok, Señor, yo soy tuyo. Hay conversaciones que yo he tenido con personas que hablan acerca de creer en Dios. Creer en Dios, ¿qué es creer en Dios? Y cuando yo trato de explicarle, bueno, creer es bien difícil de explicar. Tú ves, tú lo complicas todo. Creer en Dios es creer en Dios, mijo, eso es todo. No, eso no es todo. Yo lo complico, yo no lo complico. ¿Qué es creer? Dígame usted. ¿Alguien aquí sabe lo que es creer en Dios? ¿Creer en Elohim? Bueno, yo creo porque voy a la iglesia. Qué bueno, eso es bueno. ¿Qué más? Y estudio su palabra. Ah, muy bien, está avanzando. ¿Y qué más? Y yo no hago cosas malas. Está bien, estamos bien. ¿Y qué más? Pues ya eso todo. Después que uno, mire, yo no bailo, no fumo, no bebo, no bailo pegado, ni tiro piedra. Estoy bien, creo en Dios. Creer en Dios es tan difícil. Es bien difícil. Porque creerle a Dios implica que usted está haciendo lo que Él dice. Nosotros somos más fácil para escuchar a los médicos y para escuchar al gobierno cuando te dicen cosas. Está pasando esto, te vas a morir, dale. Y todo el mundo como corderito al matadero, ¿verdad? Cree. Pero cuando Elohim dice, hey, nosotros decimos que le creemos, pero en verdad le creemos. Es muy difícil. Es bien difícil. Es muy difícil creerle a Elohim porque no lo vemos. ¿O sí lo vemos? ¿Tú sabes quién le va a creer a Dios? A Elohim. El que mira. Y el que oye y el que mira. El que con intensidad y deseo de todo corazón lo busca profundamente. Ese va a creerle a Dios. El que abre sus oídos para correr tras su voz, ese le cree a Elohim. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que Alberto decide, dice, no, espérate. Mi vida ha sido tanta cosa alrededor de mi mente. Yo oigo a todo el mundo, oigo mis seminarios, brutales esos seminarios. Yo aprendo ahí a vender todo lo que yo vendo y les creo lo que ellos dicen, ¿verdad? Y lo pones en práctica. Y ok, yeah, pero I know there's something else. Yo sé que me falta algo. Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar a Elohim, ok. Pero ¿lo vas a buscar como buscan los seminarios o lo vas a buscar así religiosamente? No. Yo me voy a meter de frente. Yo lo voy a buscar, voy a abrir mis ojos. ¿Tú sabes qué va a hacer? Ahora él le cree a Elohim. ¿Y sabe qué va a ver Elohim? Lo vas a ver. ¿Estamos bien hasta ahí? No los estoy regañando, ¿verdad? No se sienten regañaditos. ¿Será fácil creerle a Dios? Pero yo le creo por fe. Muy bien, eso. Tener fe es importante. ¿Qué estás haciendo con esa fe? Bueno, como le dije, ni bailo pegado, ni fumo, ni bebo, ni tiro piedra. Como aquel evangélico que estaba hablando con el cura. Y el cura le decía, oye, ministro, tú eres un ministro, ¿verdad? Sí, soy un pastor. ¿Ustedes ahí fuman? No, nosotros no fumamos. Usted no sabe lo que se está perdiendo. Oye, ministro, dígame, cura, ¿ustedes ahí en su iglesia beben? No bebemos. Usted no sabe lo que está perdiendo. Venga acá, cura. ¿Ustedes ahí se casan?
No, no nos casamos. Ustedes no saben lo que se está perdiendo. Ustedes no saben. Ustedes son los que no saben lo que se están perdiendo. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 12. Vamos a creer en Elohim. Ok. 12. Donde continúa la porción. Quiero que se fijen en algo bien importante. Bien importante. En el verso 11 dice, del capítulo 12, dice, entonces llevaréis al lugar que Adonai vuestro Elohim haya escogido para habitar allí su nombre, todas las cosas que yo os mando. Y dice, vuestros holocaustos, ¿verdad? Vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda alzada de vuestra mano y todas vuestras más selectas ofrendas votivas que hayáis hecho a Adonai, ¿verdad? Lo dice ahí. Luego mire lo que sigue diciendo. Solo está diciendo que llevemos toda nuestra provisión para él, Elohim, se la llevemos a él. ¿A dónde la vamos a llevar? Al lugar donde él escoja. Una vez usted la lleva, mire lo que sigue diciendo. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Elohim. Vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, siervas, el levita que esté dentro de vuestras ciudades, ya que él no tiene parte ni heredad con vosotros. Una pregunta. Cuando nosotros llevamos esa ofrenda, llevamos esa provisión a la presencia de Elohim en el lugar que haya escogido y nos vamos a regocijar, ¿qué es lo que se supone que hagamos para regocijarnos? ¿Verdad? Piensen por un momento. Si Él te pide que traigas los diezmos y las ofrendas y que los lleves a ese lugar y que te regocije, ¿qué quiere decir? ¿Que des los diezmos y las ofrendas con regocijo? Sí, claro. Y que lo goce, que te goce porque traíste la ofrenda. ¿Ok? Pero un pequeño detalle que a las iglesias tradicionales se le ha olvidado es el capítulo 14. Dice en el verso 22, dice bien claramente, sin falta, ¿qué dice ahí? Léelo conmigo. Sin falta darás el diezmo de todo el producto de tu semilla. El diezmo de todo el producto de tu semilla. El diezmo de todos los productos de tu trabajo, ¿no? El producto de tu semilla. Pero claro, ustedes no siembran, ninguno de aquí somos sembradores, no somos agricultores, ¿verdad? Sembramos y se nos mueren las matas, aunque a algunos les sale bien. Pero a mí me salen bien las gallinitas, también. Ok. Dice, todo lo que es el diezmo, que lo mencionó en el capítulo 12, ¿verdad? Ahora dice, capítulo 14, verso 23. ¿Qué dice ahí? Delante de Jehová tu Elohim, en el lugar que él haya escogido para hacer habitar allí su nombre. Eso es lo que leímos en el capítulo 12, ¿verdad? Ahora, mira lo que dice allí. En el capítulo 12 dice que te regocijarás, ¿cierto? Nos vamos a gozar ahí. Y en el capítulo 14 dice que, diga conmigo, comerás del diezmo. Otra vez, comerás el diezmo. ¿Qué dice allí? Que la forma en que tú te vas a regocijar delante del Eterno es que comiéndote el diezmo. Pero ¿cuál es el problema con las iglesias tradicionales? Que dicen que si te comes el diezmo, caes ¿qué? Estás robándole a Dios, la maldición, tienes un bolsillo roto, etcétera, etcétera. Pero se les olvidó leer el verso 23. Porque yo me acuerdo como cada vez que en una iglesia que yo iba, gritaban bien duro, indefectiblemente diezmará. Y la gente, amén. Pero nunca leyeron el verso 23. Y yo una vez estaba hablando con un pastor hace unos años. Y yo le dije, ¿usted leyó el verso 23? ¿El verso 23 de qué? De Deuteronomio 14. Ah, sí. ¿Se acuerda que dice, indefectiblemente diezmará? Sí, lo dice. Y el verso 23 dice que te comas el diezmo. No, varón, tú no puedes hacer eso. ¿Cuál de los dos puedo y no puedo hacer? ¿Verdad? ¿Cómo te vas a regocijar? Comiéndote el diezmo. Ahora, ¿eso significa que usted va a agarrar todo el diezmo y todo el diezmo se lo va a comer? No. Vamos a seguir leyendo. ¿Les parece? Sí. Dice...
a fin de que aprendas a temer a Jehová tu Elohim todos los días. Si el camino es largo y tú no puedes transportar el diezmo cuando Adonai tu Elohim te bendiga, porque está muy lejos el lugar de ti, el lugar que Jehová tu Elohim haya escogido para poner allí su nombre, entonces ¿qué vas a hacer con el diezmo? Lo vas a dar en dinero, ¿verdad? Tomarás el dinero contigo, irás al lugar que Jehová tu Elohim haya escogido, y entonces ¿qué vas a hacer? Vas a dar el dinero por lo que quieras que. Míralo como dice ahí. Por lo que tú quieras comerte. Ahora, una pregunta. Si mi diezmo eran 10 vacas y las vendo las 10 vacas porque no puedo llevar esas 10 vacas por ahí para abajo. Pues llego allá con mi dinero del de las 10 vacas. Cuando yo llego allá, yo compro 10 vacas. Pregunto, ¿compro 10 vacas? No, mi familia son 25. Con una vaca da, creo. A menos que sean argentinos, necesita 2. ¿Verdad? Pero ahí dice, y cambia. Vamos a leerlo. Verso 25, ¿verdad? Darás el dinero, 26. Darás el dinero por todo lo que apetezcas. Vacas, ovejas, vino, licor, por cualquier cosa que desees, y comerás delante de Adonai tu Elohim y te regocijarás con tu familia. Tú vas a comprar lo que tú te vas a comer, y el resto del dinero. ¿Qué vamos a hacer con el resto del dinero? Seguimos leyendo. Dice, no desampararás al levita que habita en sus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. ¿Ok? Una parte para el levita. Luego, cada 3 años, verso 28, al final de cada 3 años sacarás todo el diezmo. ¿Qué quiere decir todo el diezmo? Las 10 vacas. Y si las vendiste las 10, todo el dinero de las 10 vacas. ¿Ok? Y dice, y lo guardarás en tus ciudades. ¿Dónde son tus ciudades? Eso quiere decir que no lo tienes que llevar a Jerusalén. Lo tienes que guardar en tus ciudades. ¿Para qué? Vendrá el levita, mira el verso 29, vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el forastero, el huérfano y la viuda que haya en tus ciudades. Ellos comerán y se saciarán para que Jehová tu Elohim te bendiga en toda la obra de tus manos. El diezmo usted lo va a llevar a Jerusalén. Primero, compra lo que usted se va a comer, y el resto del dinero, ¿qué hace? Lo deja en el templo. Se lo da a los levitas. Alberto, por favor, no me metas en lío, mano. Yo iba a decir eso, pero necesitaba un surrogate. ¿Le va a comprar un Mercedes al pastor? No. Yo quiero, pero no. Mentira. No, usted va a agarrar el diezmo, llega a Jerusalén, compra lo suyo, y el resto del dinero lo reparte entre los levitas y entre las viudas y el pobre. Claro está, la viuda y el pobre tenían donde ir a comer, en su casa y en el templo. Porque usted llevaba todo eso para allá y le entregaba todo el diezmo a los levitas, excepto lo que usted se va a comer. Porque hay una provisión que dice, compra lo que quieras, lo que tú desees para ti y tu familia. El resto déjalo allí. ¿Están viendo ahora cómo es el asunto? ¿Okay? Nosotros no hacemos eso de esa manera. ¿Por qué razón no lo hacemos? Porque ninguno de nosotros venimos cada 3 meses para acá comprando vacas y ovejas y todas estas cosas, y entonces las comemos, ¿no? ¿Verdad que no? Pues entonces, las personas que dan el diezmo completo, hay personas de ustedes que dan el diezmo completo de lo que se gana, y parte de ese dinero se usa para la fiesta. 3 veces al año, y agarramos ese dinero, lo usamos para la fiesta, y en la fiesta no falta nada. Algunos de ustedes dan adicional porque llega la fiesta y pagan por su espacio y compran más cosas, y etcétera, etcétera. Nosotros tratamos, créanme, hermano, nosotros tratamos de decir, ok, fulano dio todo el diezmo, pero es que tendría que ir nombre por nombre. Déjame ver si... Vamos a chequear el récord. Vamos a checar el récord a Maggie. ¿Dio todo el diezmo este año? Déjame ver. Aquí esta falló.
Entonces tengo que ir a preguntarle, ¿qué pasó aquí? Y ella me dice, no, es que ese diezmo yo lo saqué y se lo di a una viuda, se lo di a un pobre, se lo di a una persona que lo necesitaba. Y eso está bien, ¿ok? No está mal, eso está bien. Pero yo no puedo hacerlo con cada uno de ustedes. Entonces, de hecho, yo no lo hago. Yo no estoy pendiente de las ofrendas, pero nosotros no podemos organizarnos de tal manera. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de dejarle saber a las personas que saben que dieron todo su diezmo que aquí no les va a faltar nada en la fiesta. Y si no tienen para traerlo, no les va a faltar nada. Y en adición a eso, hay personas que no tienen para la fiesta. No tienen ni para diezmar. ¿Qué le va a estar pidiendo tú el diezmo? ¿Qué pasa cuando viene la fiesta? Tienen un lugar donde pueden ir, comer y regocijarse y no tienen que pagar nada. ¿Ok? Así hacemos aquí, así somos nosotros. Ah, pero pastor, o sea que cualquier persona que entre por ahí y dice, estoy pelado, ¿usted le da? No, cálmate. Porque también el Padre nos dio sabiduría y me dio 2 leonas ahí también. Que cuando yo quiero soltarme por ahí para abajo, ellas salen, párate, así no es. Son los de la casa, son los de aquí, la gente de aquí. Hemos tenido problemas con gente que le ayudamos y después, mira, pues no. Porque el día que tú necesites, el día que alguien de aquí necesite, yo le di el dinero a alguien que no es de aquí, entonces ¿cómo hago con el que sí es de aquí? ¿Me expliqué bien? Ok. So, ¿qué hacemos con el diezmo? Usted puede administrar su diezmo, usted puede hacerlo. Usted puede tomar su diezmo y dividirlo en 3 partes, guardar una parte para la fiesta, guardar una parte para la congregación y la otra parte para los pobres, la gente que está en la calle, los que usted quiere ir a ayudar, la gente que no tiene. Sí le voy a decir, le voy a recomendar que si usted hace eso, que cuando usted vaya a darle la parte de los pobres, sepa a quién se lo da. Porque el dinero tiene que tratar de mantenerse kosher. Que se gaste lo apropiado. ¿Me escuchó bien? Ahora, si usted no puede hacer eso, pues entonces traga el diezmo aquí, nosotros nos encargamos. Y cuando usted venga a la fiesta, pues no hay problema. No va a tener necesidad. ¿Me expliqué bien? Okay. Dime. ¿Cómo nos hace en cuestión de los deambulantes que piden en la calle, que muchos es para comida, muchos es para droga? Muchas veces me pasa eso. Sí. Uno no sabe qué hacer. Sí. ¿Cómo hace uno? La pregunta para los beneficios de los que no están viendo los medios. La pregunta es cómo hace uno con la gente de ambulante, que algunos usan droga y algunos para comida. ¿Cómo hace uno para...? Eso se llama limosna. Eso no tiene nada que ver con diezmo ni ofrenda. Tú agarras del dinero que tú quieras dar y lo das. El diezmo es santo. ¿Okay? Es separado para Elohim. Eso es de él. Entonces tú tratas de mantener eso kosher. El resto de tu dinero, si tienes extra y quieres ayudar a los pobres, pues tú ayuda a los pobres. Muchas veces nosotros, ¿verdad, Pablo? Salíamos a las calles y manteníamos por un tiempo dándole desayuno a la gente en la calle. Drogado, borracho, lo que sea, se lo dábamos, pero eso se llama una limosna. Eso no necesariamente es un diezmo. O sea, el diezmo es santo, ese sí hay que velarlo. Pero el resto del dinero, Yeshua dijo, el que te pide, dale, ¿verdad? Uno hace lo propio, les da con compasión, ¿saben? No para sacárselo de encima, con compasión. Nosotros a veces tenemos comida en casa, la ponemos en un boque y nos lo llevamos y se lo damos a alguien por ahí. A algunos le damos dinero, trato de no dar dinero, pero a algunos le damos dinero y hacemos una obra de caridad, una limosna, porque somos gente dadivosa, ¿ok? ¿Me escuchó bien? Casa de Israel ya era una familia dadivosa. Nos gusta ayudar a la gente. Pero primero el de la casa, ¿ok? Primero el de aquí. Sí. Y otra cosa, por favor. Yo no soy adivino. Ni las muchachas. No estaríamos aquí porque los adivinos no van para el cielo. Si usted tiene una necesidad, por favor, déjenoslo saber. Porque ustedes son un montón, nosotros somos 2 o 3 nada más. Y si hay alguna persona que tiene una necesidad y nosotros no nos enteramos, no se ponga a orar en la esquina, Señor, mándeme un ángel. Se llama Gabriel. Y aunque me veo como un ángel, ¿verdad, mamá? No soy un ángel.
Mándame un ángel, Señor. Pues llame al pastor. ¿Ah? Llame al pastor. Llame a la iglesia. Llame el número de la iglesia. Hermanos, tengo una necesidad, por favor, podría hablar con ustedes. Mantenémoslo privado. No me le digan a nadie que tú sabes que me da vergüenza. No hay problema, lo hacemos, pero hágalo. En la escritura se especifica el significado de viuda y huérfano Sí. para beneficio de... Sí, una viuda literalmente es una persona que perdió a su marido y no tiene cómo sostenerse. Ok, pero hay mujeres que son divorciadas. La viuda literal es la que perdió a su marido, pero hay personas, mujeres que no tienen un esposo o no tienen un padre, un familiar que las pueda ayudar a sostenerse. Entonces uno las ayuda. Ahora, si yo lo voy a estar ayudando para que usted se quede scrolleando el Facebook en la casa y poniendo chisme en el Facebook o donde sea, o llamando para hablar tontería, pues entonces no me pida ayuda, váyase a trabajar. ¿Entiendes? Ahora, si no puede trabajar, nosotros lo hemos hecho. Si hay personas que han estado en necesidad, que son de la congregación, que no tienen marido, y les hemos ayudado, porque sabemos que es genuino. No somos tontos. ¿Okay? Pablo les dice, esas muchachitas viudas jóvenes que se casen, porque andan brincando por ahí, chismeando de lado en lado. Hermana, manténgalo, coach, por favor. Ya entiendo, gracias por la ayudita. Yo no lo dije, qué bueno. Cuñi, no lo dije yo. Mi amor. Gracias. Pero lo quería decir. Ya todo el mundo lo sabe. Las viudas más adultas, ¿verdad? Que no están buscando, que son piadosas, que se mantengan en oración y enseñen a las chismosas a dejar de chismear. O lo demás. Viudas, ¿sabes? Ahora, para terminar, ya casi terminar, vamos al capítulo 16. Y mire lo que dice, y esto es importante, nos queda poquito tiempo porque no voy a estar mucho más tiempo, tengo un poquito afectada, hoy se me afectó un poquito la garganta, pero no importa. Dice, sí, guardarás el mes de Abib. ¿Cuándo es el mes de Abib? ¿Alguien sabe? Entre marzo y abril. Ok, quiero que se noten una cosa bien importante. Esto es importante, ¿ok? Yo creo que yo enseñé esto hace como 3 años, pero le voy a refrescar un poquito la memoria a los que estaban aquí. ¿Sabe cómo se llaman los meses, verdad, en el calendario gregoriano? Enero, ¿verdad? January, February, March, April, April, May, June, July, August, ¿verdad? Son los primeros 6 meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. 8 meses, todos tienen nombres de dioses paganos. Todos. Pero qué cosa, que el mes de septiembre no es un nombre de un dios pagano. ¿Sabe lo que significa septiembre? Séptimo. Séptimo. Pero hay en algunos países, en ladino se dice séptimo. En el español antiguo, el castellano antiguo, el castellano judío, el de, ¿cómo se llama los sefardíes? Se hablaba ladino y se decía septiembre, porque viene de 7. 7. Ahora, octubre, 8. Noviembre, diciembre, 10. 7, 8, 9, 10. Ahora, ¿qué viene después del 10? ¿Y por qué se llama... ¿Cómo es? January. Se me quedó pegada la J. January. En vez de llamarse onceavo. Onceavori. Chico, tú no ayudas, mano. Yo me voy a venir para acá. Tú no ayudas. 11, 12, enero, febrero. Entonces viene marzo, que es el mes 1. Pues son 12 meses. Pero dice enero, febrero, marzo. Sería 11, 12, 1. ¿Cuál es el primer mes del año? Marzo. Es el primer mes del año, pero está detrás de un nombre pagano. En el judaísmo, el primer mes del año es ahora. De hecho, mañana es Rosh Chodesh
comienza el mes sexto y después viene el mes séptimo, que es septiembre. ¿Verdad? ¿Qué cosa? Para el judaísmo se termina el año ahora. En este próximo mes es el último mes del año. Pero ese es en el judaísmo civil, que no sé cómo funciona, civil, religioso. Bueno, es el año, el fin de año. Pero en la Biblia, el mes de Aviv es en marzo, es el primer mes del año. El año se termina ¿cuándo? En febrero. Febrero es el último mes. Y entonces viene marzo, que viene el primer mes, el mes de Aviv. ¿Ok? Lo interesante de esta conversación que estoy teniendo con ustedes, o este monólogo, es que septiembre se quedó septiembre por alguna razón. ¿Por qué se quedó septiembre? ¿Sería alguna influencia israelí, judía, alguna influencia que le dijo, no me cambies el mes 7, porque ese es el mes importante? ¿No? ¿Verdad? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y los demás son paganos. En el calendario hebreo, el año para Dios, escúcheme bien, para Elohim, el año no comienza en Rosh Hashanah, para Elohim el año comienza en Aviv. Punto. No, pero es que hay muchas explicaciones por qué el año comienza acá. No, que es el año civil, no, que esto y lo otro. Yo leo la Torá y la Torá dice cuándo. ¿Está mal que digamos Rosh Hashanah o todo ese tipo de cosas? No, no está mal. Muchos de ustedes celebran el fin de año en enero, ¿verdad? Algunos, en diciembre, en fin de año, diciembre. ¿Está mal que lo hagan? Cada quien con su conciencia, ¿verdad? Lo que entienda, lo que aprendió, y si lo aprendiste, pues. Pero para Elohim, el mes primero del año es Aviv, en marzo. Ahora, hay un verso que dice, ahora aquí, en Deuteronomio 16, que dice, a la salida del año, que es cuando es la salida del año. Y ellos están hablando de la fiesta la fiesta de tabernáculos. La fiesta de tabernáculos es a la mitad del mes séptimo y le llaman la salida del año. ¿Por qué le llaman la salida del año? ¿Usted quiere saber? ¿Le gustaría saber por qué le llaman la salida del año? Porque se acabó la cosecha. No hay más cosecha. Desde ahí en adelante todos oramos por agua, que llueva, Señor, porque es que tenemos que tener lluvia para que el año que viene haya cosecha. ¿Me estoy explicando bien? Por eso es la salida del año, es la cabeza del año. ¿Cuándo comienzan las cosechas del año? De acuerdo a la Biblia. ¿Cuándo comienza? ¿Alguien sabe? En marzo. Ahí comienzan las cosechas. ¿Y qué es lo primero que se cosecha? Cebada. Y después se cosecha trigo. Y después se cosecha frutos. ¿Cuándo se cosecha fruto? En septiembre. ¿Y después qué se cosecha? Porque viene el invierno. ¿Están viendo por qué se llama la cabeza del año? Es el fin de la cosecha y ya no tienes más cosecha. Ahora es oración para que llueva. Te preparas para el invierno. En Israel hace frío, cae nieve. Tienes que tener tu provisión guardada y tienes que tener tu semilla sembrada y esperar por la lluvia. De repente, en febrero empieza a nacer la cebada y en marzo está madurita. No está lista, pero está madurita. A mitad de marzo ya la cebada está lista. Y entonces la cosecha después de la Pascua. ¿Están viendo ahora cómo funciona? El calendario bíblico es agricultural, no es civil. En la Biblia no hay tal cosa como un calendario civil. Todo es agricultural, porque Elohim brega con la cultura. ¿Quiere que se lo enseñe? He aquí pongo delante de ti como testigos el cielo y la tierra. El cielo porque dará su lluvia, la tierra porque dará su cosecha. Más sencillo que eso no puede ser. Ok, vamos a caminar ahora. Dice, guarda el mes de Aviv. ¿Qué hacemos en el mes de Aviv? La Pascua, en el primer mes. Se celebra la Pascua, se celebra panes sin levadura. No comerás con ella ninguna cosa que tenga levadura durante 7 días, verso 3. Y dice, verso 4, durante 7 días no se verá levadura en tu casa, en ningún lugar de tu territorio.
de la carne del animal que sacrifiques en el atardecer del primer día, no quedará nada hasta la mañana siguiente. Eso quiere decir la sacrificio de la Pascua. ¿Ok? La Pascua, ¿con qué animal se sacrifica y se come? Solamente cordero y bueyes y machos cabríos. Puedes comer de las 3 carnes, cualquiera de las 3 carnes. O sea, que si no tienes cordero, no importa. Puedes usar la carne, otra carne. Dice, verso 5, no podrás sacrificar la víctima de la Pascua en ninguna de tus ciudades que Jehová tu Elohim te da. Solo en el lugar que Jehová tu Elohim haya escogido para hacer allí habitar su nombre, sacrificarás la víctima de la Pascua al atardecer en la puesta del sol. Pregunta que les hago. Ese verso dice que no vamos a poder sacrificar la Pascua en ningún lugar. En ningún lugar, ¿verdad? Entonces, ¿podemos nosotros comer carne acá durante la Pascua? Sí. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias por el apoyo. ¿Están preparados? Dice, 7 semanas contarás desde el comienzo de la siega de la mies, comenzarás a contar 7 semanas. Entonces celebrarás la fiesta de Pentecostés. ¿Cuál es el nombre de la fiesta de Pentecostés? Shavuot. ¿Por qué se llama Shavuot? Porque Shavua es una semana. Shavuatov. Se cuentan 7 semanas. ¿Se cuenta Omer? Se cuentan los días. ¿Por qué se cuenta el Omer? Porque es un simbolismo del templo. Se presenta el primer Omer y después siguen contando los Omer. Pero en verdad se cuentan los días. 49 días. ¿Y en el día 50 qué se celebra? Shavuot, la fiesta de Shavuot. Maravilloso. Ok. Luego dice, y en el lugar que Jehová tu Elohim haya escogido para hacer habitar allí su nombre, te regocijarás delante de Jehová tu Elohim, tú con tu hijo, con tu hija, con tu sierva, etcétera, etcétera. ¿Cómo te vas a regocijar? Comiéndote el diezmo. Eso duele, güey. No estamos acostumbrados a eso. Comerme el diezmo es de Dios. Claro, es de Él, pero Elohim no come carne. A menos que usted lo haya visto comiendo carne, no sé. ¿Alguien lo ha visto? Si lo vio, no está aquí. El que lo vio no está aquí. No, Dios, no Elohim, Él está aquí, pero si la persona lo vio, no está aquí. Porque nadie puede estar en la presencia de Elohim, ¿verdad? Ahora, ¿quién va a comerse entonces la carne? El ofrendante, el diezmador, junto con los levitas y los pobres. Se va a hacer una gran fiesta. ¿Están bien, hermanos? ¿Les gusta esto? Sí. ¿Estamos bien? Ok, gracias. Sí, porque es que es un tema difícil, tú sabes, cuñado. Ok, dice, acuérdate que tú fuiste esclavo en Egipto, por eso guardarás y cumplirás estas leyes. Celebrarás durante 7 días la fiesta de ¿qué? Tabernáculos, cuando hayas recogido la cosecha de tu era y de tu lagar. Regocíjate en tu fiesta, tú con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el forastero, el huérfano, la viuda que estén en tus ciudades. ¿Qué dice? Regocíjate. ¿Cómo se va a regocijar uno? Comiéndose el diezmo. Que hacer un sticker. Celebro tabernáculo comiéndome el diezmo. Una t-shirt. ¿Y tú? Se lo doy al pastor para predicar. 3 veces al año se presentará todo hombre. Diga conmigo, todo hombre. Todo hombre tuyo. ¿Se presentará cuántas veces? 3 veces al año. Dice, en el lugar que él haya escogido. ¿Cuáles son esas 3 veces? Primero, la fiesta de panes sin levadura. A Dios no dice Pascua. Qué extraño, ¿verdad? ¿Por qué no dice Pascua? Porque la fiesta de panes sin levadura comienza con la Pascua. La Pascua dura hasta Shavuot. La Pascua no es un día. La Pascua son 50 días o más. Desde Pascua, desde el día del sacrificio del Cordero hasta Shavuot. Eso es Pascua. ¿Ok? Son 3 veces al año. En el día de los panes sin levadura, en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de Tabernáculo. Nadie se presentará delante de Adonai con las manos vacías. ¿Oyeron bien? Para esta próxima fiesta
nadie se presentará con las manos vacías para la fiesta de tabernáculo, ¿ok? ¿Me escuchó bien? La fiesta de trompeta la vamos a hacer aquí, vamos a celebrar y vamos a hacer el toque de shofar y vamos a hacer la procesión de la Torah y vamos a comer, pero ese no es el día de traer los diezmos, las ofrendas y ese tipo de cosas, ¿sabes? La ofrenda que usted va a traer. Luego dice, cada uno lo hará con el presente en su mano, conforme a lo que Adonai tu Elohim te haya bendecido. ¿Ok? So, todos nosotros vamos a venir conforme a lo que Adonai te haya bendecido. Bien, algunos dirán, pastor, pero es que este año ha sido malísimo. El Señor no me ha bendecido nada, estoy mal, la cosa está fea. ¿En serio? ¿Cómo es posible que estés hablando todavía conmigo? ¿Cómo es posible que todavía tengas la última fuerza para llegar aquí? Algo el Señor hizo que pudiste llegar. ¿Verdad que sí, Imar? Algo hizo. Yo no sé qué hizo. Pero el Señor te bendijo con algo. Pues entonces nosotros somos dadivosos, somos bondadosos en esta congregación y damos. ¿Ok? No lo tomes como que damos a la iglesia, damos al pastor. Somos personas que damos. ¿Ok? Sabemos dar, sabemos ofrendar. Por último, vaya conmigo. Este sí es mi último final. Isaías capítulo 54. Yo preparé un mensaje hace 10 años, no, hace 8 años atrás. ¿Cuándo empezamos? 9 años va para eso. Se llama El Poder del Herrero. El Poder del Herrero. Es un mensaje bien importante y está basado en estos versos de Isaías capítulo 54. Prepárese. ¿Estamos listos? Isaías 54 dice, alégrate, oh estéril, que nunca has dado a luz, prorrumpe en cánticos y grita de júbilo, tú que nunca tuviste dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la desposada, ha dicho Adonai. Ensancha el sitio de tu tienda y se han extendido los tapices de tus moradas. No te limites, alarga tus cuerdas y afirma tus estacas, porque vas a extenderte a la derecha y de la izquierda. Tus descendientes heredarán naciones y habitarán ciudades desoladas. Dice aquí, escúcheme bien, y esto es para nosotros, para usted y para mí. No temas porque no serás avergonzada, no seas confundida porque no serás afrentada, pues te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. El profeta está hablando acerca de una metáfora entre una mujer y su esposo. Una mujer que fue abandonada, fue repudiada y que no tenía hijos. Y que se fue, se tuvo que ir. Y luego, en este verso, Adonai viene y le dice las siguientes palabras. Porque tu marido es tu hacedor. ¿Escuchó bien? Esa mujer que estaba abandonada, por buenas razones, o sea, con razón, el Adonai le dice, tu marido es tu hacedor. Adonai de los ejércitos es su nombre. Tu Redentor, el Santo de Israel, será llamado Elohim de toda la tierra. Porque Adonai te ha llamado como a una mujer abandonada y triste de espíritu, como a la esposa de la juventud que ha sido, mira lo que dice ahí, repudiada. Estamos hablando de nosotros. El profeta está hablando de nosotros y nos está dando esperanza. ¿Cómo yo sé que está hablando de nosotros? Porque no hay otra que no haya sido repudiada sino la casa de Israel. La casa de Judá no fue repudiada. La casa de Israel. ¿Eso está hablando de quién? De nosotros. Entonces nosotros que estábamos sin esperanza, estábamos en la religión, pero no entendíamos nada. ¿Se dio cuenta? Un día el Señor, me iré con el Señor o Él vendrá por mí. Y no teníamos una esperanza concreta, una fe concreta. No sabíamos quién era nuestro hacedor y no sabíamos por medio de quién podíamos llegar a nuestro hacedor. Nuestro hacedor es uno y el mediador es uno.
nosotros teníamos entendido que Yeshua era nuestro abogado, pero no teníamos entendido claramente a quién era que teníamos que buscar. Porque, ¿qué es lo que nos enseñan en la religión tradicional? Busca de Cristo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Y está mal buscar de Cristo? No, no está mal. ¿Por qué? Porque es nuestro modelo. Pero ¿cuál es el propósito inicial de Elohim? Que busques al Padre, porque ese es tu hacedor. Pastor, pero ustedes ahí en esa congregación, todo el Padre, y se olvidan del Mesías. ¿En serio? Si no fuera por el Mesías no estaríamos aquí. ¿Dónde estaríamos nosotros? Estaríamos o perdidos por ahí. Perdidos no significa que estemos pobres y tristes, significa que no tuviéramos esperanza. Estaríamos en una sinagoga por allá, o en un culto por allá, quién sabe dónde estaríamos. Pero hoy tenemos a Yehoshua HaMashiach, el hombre, el Hijo de Dios que se hizo hombre y por medio del cual llegamos ¿a dónde? Al Padre, nuestro hacedor. ¿Ok? Ahora que nosotros tenemos ese entendimiento, nos damos cuenta de cuán grande es la misericordia del Eterno. Vaya conmigo ahí mismo, en el último 2 versos. Vamos desde el verso 13. Todos tus hijos serán enseñados ¿por quién? Por Adonai. Y grande será la paz de tus hijos. En justicia estarás afirmada, estarás apartada de la opresión, la cual no temerás, y lejos del terror, el cual no se acercará a ti. Usted se fijó que en esta porción él dice, mira, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición si oyeres, la maldición si no oyeres. Mira lo que está diciendo aquí. No tengo miedo de la opresión. ¿Por qué no tengo miedo? Porque vi, porque oí y corrí hacia mi marido, corrí hacia mi esposo. Ahora veo, wow, antes no veía, antes veía pero como por espejo borroso, un poquito nada más. Pero ahora mis ojos se están abriendo y ahora sé quién es mi marido, ahora sé a quién correr, ahora sé quién es mi hacedor, y no solamente eso, ahora estoy yendo a obedecer, pero con pasión, con anhelo. Algunos no tanto, pero estamos trabajando, ¿verdad? Hay unos que están como que, ay, qué bonito, está chévere. ¿Sabes qué hay en el Facebook otra vez? Pero hay otros que, mira, han tirado todo a un lado. ¿Será uno de ustedes aquí que tiró todo a un lado? Y yo, no, espérate, no. Yo no sé lo que es creer, pero voy a vivir como que creo. No puedo afirmar que creo, pero voy a vivir como que creo. ¿Y sabes lo que va a pasar? Si alguno te ataca ferozmente, no va a ser Elohim. No va a ser de mi parte. Quien te ataque va a caer delante de ti, ni te alcanza. He aquí yo he creado al herrero, el cual sopla carbones en el fuego y que prepara una herramienta, saca una herramienta para su trabajo, para su yadá, para su hacer, para lo que hace. El creador, déjeme decir una cosa, esa herramienta es la Torá. El resultado de la Torá, no es la Torá, el resultado el fuego es la Torá. El resultado de la Torá es la herramienta. Nosotros somos eso. Cuando el Mesías sopla sobre las ascuas de la Torá, nos prepara a nosotros. No sé si lo captó. La Torá es el fuego, es la Torá. El Mesías es el herrero. Y el Mesías, cuando él sopla sobre la Torá, nos prepara a nosotros como herramientas en las manos del Creador. Y mira lo que dice. Seguimos leyendo para que te vea qué dice. Y dice, y también he creado al destructor para destruir. Entonces uno piensa, dice, ve, que Dios creó el mal o el destructor, ¿verdad? No, es que Dios creó una herramienta la cual
puede destruir al que quiere destruir. Hay una persona que quiere destruir o hay un enemigo que... Dígame, sinceramente, nosotros pensamos siempre que el diablo es el que quiere destruir. Ese es el diablo que está detrás de ti. En realidad, ¿qué es lo que quiere destruir? La muerte. Porque la muerte está acechando y la muerte está detrás de ti. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero nosotros todos los días estamos huyéndole a la muerte. ¿Se dio cuenta? ¿O nunca se ha parado a pensar? Piense por un momento. Todos los días estamos huyendo de la muerte. No estamos huyendo de una persona que habla mal de ti, porque tú lo insultas para atrás y te va, ¿verdad? Yo veo a alguien riéndose por ahí. Eso es lo que tú haces. Si una persona viene y te... la tuya por si acaso. Y te va, ¿verdad? Mira, como hace Carlos. Y no pasó nada. Pero diariamente nosotros nos levantamos ya. Ok. Tengo los dedos completos, todavía se mueven. ¿Verdad? Usted no hace esto. Esa es una forma de probar que estás vivo. Vivo. Todos los días estamos huyendo de la muerte. Cuando vas en el carro, te montas en el carro, lo prendes, ¿verdad? Tú no prendes y haces así, arranca, ¿verdad que no? ¿Qué uno hace? El cambio, chequea la gasolina. Mi guaguita está medio mala, pero tengo que chequear que no se me caliente. Le echo agüita, tú sabes. Y salgo por ahí. Yo no voy guiando como que en el celular, ¿verdad? Nadie aquí hace eso en el celular. ¿Verdad que no? Yo soy culpable. Por favor, no me metan preso. Eso es ilegal aquí en Florida. Pero nosotros vamos, o 4 ojos guiando. ¿Por qué vamos así? Porque no queremos tener un accidente o porque no nos queremos morir. Pues en realidad el destructor es la muerte. El destructor es la muerte. En el Romanos capítulo 5, mira lo que dice Pablo en el verso 14. No obstante, reinó. ¿Qué reinó? La muerte desde Adán hasta ¿cuándo? Desde Adán hasta Moshe. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué? He aquí pongo delante de ti la bendición y la maldición. Si prestas atención, buscas ávidamente y te dedicas con pasión a buscarme, me vas a encontrar. Y si me encuentras, la Torá se va a revelar a ti. Entonces el herrero, Yeshua, va a soplar esa Torá sobre ti. Como en Juan 17:17, que dice, santifícalos en tu Torá, tu palabra, tu Torá es la verdad. Sé el Mesías. Hey, muchachos, vamos a hacer esto. Hey, vamos para la fiesta. ¿Estás listo? Hey, pórtate bien. Saca esos ojos de ahí, no estés mirando. Y nosotros nos preparamos para destruir a la muerte. Nosotros podemos, si Yeshua destruyó la muerte, nosotros podemos destruir la muerte. Porque con Él juntamente fuimos crucificados y con Él juntamente hemos sido resucitados. Y en el futuro, si alguno de nosotros no lo vemos su venida, vamos a resucitar con Él. El Mesías es quien nos sopla sobre la Torá para que nosotros seamos preparados como esa herramienta para destruir la muerte. Y no va a haber quien se levante contra nosotros. Y, sí, por un camino saldrán, por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos
huirán de delante de ti. Quien se prepare para hacerte daño, yo no lo mandé. Por lo tanto, va a caer delante de ti. Tenemos que entender, hermano, que este asunto de que guardar Torá, de guardar las fiestas o de preparar el diezmo y todas estas cosas, no es un asunto religioso. Y no es un asunto de confesión y profesión de fe. Es un asunto de búsqueda profunda, de oír para obedecer. Si hacemos eso, entonces, cuando veamos delante de nosotros, ¿qué vamos a ver? La bendición o la maldición. Y entonces, a nosotros, los que caminemos lo más derecho posible, vamos a ver ¿qué? La bendición. Y vamos a destruir la muerte. Y vamos a resucitar juntamente con el Mesías. Y no va a haber quien nos detenga. Y cada fiesta, cada reunión, cada convocatoria, nosotros nos vamos a esforzar porque usted no vino aquí a escuchar al pastor porque él es tan gracioso. A mí me gusta porque él es como bien carismático. Dios mío. No. Yo quiero... Carlos me soporta, ese no, tú sabes. Usted viene aquí porque yo estoy enseñando cosas que no son, tú sabes, vamos a salir de esto, que hoy estoy cansado, hoy es Shabbat, estoy cansado. Vamos a salir de esto rápido, vámonos. Yo quería irme hace rato, en serio. Estoy un poquito cansado de la garganta, pero tengo pasión por esto. Y mi deseo es que usted y yo crezcamos a tal punto de que cuando usted salga de aquí, yo quiero buscar más. Cuando llegue a casa, yo voy a comer, voy a descansar, pero no me voy a desconectar. Porque quiero buscar más. ¿Y quién te dijo que buscaras tanto? ¿Para qué vas a buscar tanto? No, el pastor me dijo. Y yo sé que a él le falta mucho, pero igual a mí, así que los dos vamos por ahí. Mencionó en el estudio con los caballeros, seguir no es lo mismo que seguir. Sí. Una cosa, sí, para mí, este es un bono, extra bonus, ¿verdad? But wait, there's more. Esta mañana yo les mencioné a los caballeros que hay seguir a Elohim no es lo mismo que perseguir a Elohim. Porque el seguir requiere de que ya lo ves y lo vas detrás de él. Perseguir es cuando todavía no lo ves. Y entonces vas en búsqueda de. Te estás esforzando, estás corriendo, estás persiguiendo. Eres persistente en buscarle. Seguirle es más fácil. El problema es que llegar al punto de seguirle requiere creer, porque ya lo ves, pero creer es tan difícil. ¿Alguien aquí que me pueda testificar si creer es fácil? Padre, ayúdanos porque queremos seguirte. Pues entonces yo te voy a perseguir, voy a ser persistente y voy a ser constante. De eso se trata esta porción. Ojos abiertos, oídos atentos, acciones, ir y buscar a quien tenemos que buscar. Amén. Amén. Cierre sus ojos. Le voy a pedir, por favor, vamos a hacer una oración importante. Bendito eres eterno, creador de los cielos, de la tierra. Bendito eres Elohim, grande, soberano, magnífico, excelso, admirable, poderoso. Bendito eres tú, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Bendito eres Elohim, que nos amaste con amor eterno y que nos buscaste aún cuando estábamos en los últimos rincones de la tierra. Y nosotros nos tornamos hacia ti, te hallamos. Vimos a nuestro amado corriendo y brincando por las montañas para encontrarse con nosotros. Oh Elohim, cuánto anhelamos, Señor. Cuánto anhelamos acercarnos y conocerte, entenderte y vivir para ti, Elohim. Cuánto anhelamos, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón se alinee para que nuestros ojos puedan ver
Cuánto queremos, Señor, que nuestros oídos, Padre, no solamente escuchen, sino presten atención, que podamos seguirte. Hoy, Padre, yo oro para que nuestra congregación, Casa de Israel, Yará, los que están aquí, los que nos están viendo a través de los medios, Padre, podamos tener ojos abiertos, que podamos cumplir con re'é, ojos abiertos, ávidos de mirar, ávidos de buscar, ávidos de encontrarnos contigo, Elohim. Oh Santo, Todopoderoso, excelso y magnífico. Tú nos has dado a cada uno una medida de fe, una medida con la capacidad de obedecerte. Y Yeshua dijo, si alguno esté falto de fe, demándela. No está diciendo que la pidas, está diciendo demándela. Y hoy, Padre, anhelamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, buscarte y perseguirte, buscarte con pasión para poder verte, para poder encontrarnos, Señor, y poder, Señor, disfrutar de tu hermosura, de tu presencia, de la vida que produce servirte, Elohim. Aumentanos nuestra fe. Yo oro por este pueblo para que aumente su fe. Oro por estos hermanos para que desarrolles en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, según el espíritu que has puesto en nosotros, según tu espíritu de santidad. Y aleluya, Padre, que te busquemos ávidamente, apasionadamente, con corazones sinceros, Padre, que abandonemos todas nuestras distracciones, movamos a un lado aquellas cosas que nos separan de ti, Señor, y que me distraen. Aquellas cosas que yo adopté, hice parte de mi sistema de creencia y que tengo pleno conocimiento de que no está conforme a lo que tú has encomendado en la Torá. Por favor, Elohim, que podamos servirte con todo el corazón, que podamos buscarte con toda nuestra alma, que nuestra fuerza, nuestra finanza, nuestra capacidad física, Señor, la pongamos a tu disposición, a servirte a ti, a servir a tu pueblo, a servir a mis hermanos, a ser instrumento útil en la comunidad, en mi comunidad, Padre. Por favor, Padre. Y si no tengo, como los que están viéndonos de lejos, no tienen ningún lugar de congregación, no tienen comunidad, no tienes una quejilá. Padre, que desde mi casa, Señor, mi casa se convierta en un centro de oración, una puerta hacia el cielo, una ventana abierta para poder orar por mis vecinos, aunque no sean creyentes, orar por los que se acercan, los que están en necesidad, que mi mano se pueda extender y que, Señor, sea, Padre, yo el instrumento donde quiera que esté para crear esa quejilá, ese lugar donde corran para buscarte. Señor, capacita a mis hermanos a la distancia, donde quiera que estén, Señor. Que ellos se conviertan en la quejilá, que ellos se conviertan en ese centro para los que les rodean. Por favor, Elohim, te lo pido, Padre. Te lo pido sobre mis hermanos, sobre mí, mi casa, mi esposa, mis hijos, Padre. Sobre los hijos de nuestros hijos, los hijos de esta casa, Padre. Que todos, ávida y deseosa y apasionadamente, se tornen hacia ti para buscarte, Padre. Te lo pido con todo mi corazón, Señor, por los méritos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén, amén, amén y amén. Aleluya. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra
me ha traído hasta aquí. No puedo callar, no puedo callar. Gracias. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Alabanzas, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. Fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Cierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no puedo atrás, no vuelvo atrás. Gracias, Elohim eterno, gracias, Padre. Gracias, preparamos nuestros corazones, Elohim, para las citas divinas que tenemos los próximos meses. Mañana es Rosh Chodesh. Mañana comienza el mes sexto. Mañana. Es un tiempo de preparación para la fiesta. Especialmente para llegar a Yom Kippur. Yom Kippur es una de las reuniones, es una de las convocatorias más importantes, porque tipifica o simboliza ese momento en que nosotros vamos a estar delante del Eterno, delante del Creador, y vamos a ser juzgados. De hecho, se va a dictar sentencia durante ese día. Imagínense cuando el Eterno juzgue sus acciones, juzgue su vida, y llegue el día en que le van a decir qué es lo que te van a suceder. Ese día vas a ver delante de ti la bendición o la maldición. Ese día vas a poder experimentar la misericordia del Eterno. Pero Él tendrá misericordia, Él quiera tener misericordia. En las próximas semanas vamos a comenzar nuestras oraciones de arrepentimiento, porque vamos a estar preparando nuestro corazón para ese encuentro. Probablemente, o quién sabe, puede ser que el Mesías venga durante la fiesta de trompeta y lleguemos a Yom Kippur y estemos delante del trono blanco. No sabemos. Pero vamos a practicar como si fuera ahora. Nos vamos a preparar para ese momento, porque todos compareceremos delante de ese tribunal. Y por eso, pues, desde mañana en adelante esté pendiente, porque vamos a prepararnos para ese encuentro con el Eterno. Si sucede este año, estamos listos. Si no sucede, estamos listos. Nos estamos preparando. Amén.
Nanai na 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 ira. Nanai na 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 ira. Nanai na 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 ira. Na 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 ira na na na. Nanai na 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 ira. Nanai na 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 ira. Nanai na 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 ira. Na 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 na. He aquí, Yahweh es mi Salvador. Voy a confiar en Yahweh y no temeré, porque mi fe fuerte y el canto de alabanza a Yahweh será mi salvación. Va a sacar agua con alegría de las fuentes de la salvación. Las salvaciones de Yahweh, su bendición repose sobre tu pueblo, Selah. Bendito sea Yahweh y bendito sea su reino por siempre jamás. El soberano del universo está con nosotros. El Elohim de Jacob nos protege, Selah. Bendito sea Yahweh y bendito sea tu reino por siempre jamás. Los judíos tuvieron luz, la felicidad, la alegría y el honor. Casa de Israel Yará y sus visitantes, Diomedes y su familia, podemos tener la luz, la felicidad, la alegría y el honor. Amén. Darai, da, na, 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 ira. Darai, da, da, na, 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 ira. Darai, na, 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 ira. Na, 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 ira, na, na, na. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem miharetz hamotzi lechem miharetz. Bendito eres tú, Jehová, Rey del universo, el dador del pan de la tierra con lo que nos sustentas. Hoy estamos agradecidos de que llegamos hasta esta hora y hemos tenido un hermoso Shabbat, Padre. Hoy tomamos este pan como recordación de las promesas y las provisiones que hiciste para nosotros en estos convenios, Padre. Y los tomamos creyendo que si alguno de nosotros está en alguna necesidad, tu mano se extiende y tu mano de justicia, de amor, bondad y compasión se extiende sobre nosotros y los provees todo lo que necesitamos. Estamos agradecidos de que nos has escogido para una hora como esta, Padre. Bendito eres tú, Elohim, el dador del pan, por Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Ira ra 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 ira, ra ira ra 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 ira, ra ira ra 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 ira, ra ra ira ra ra ra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bodei pri hagafen, bodei pri hagafen. Bendito eres tú, Elohim, el dador del fruto de la vid, con lo cual alegramos nuestros corazones, el aceite que hace brillar nuestro rostro. Gracias, Padre, porque nos has permitido llegar hasta esta hora, donde podemos, Señor, como familia, recordar este pacto que hiciste con nosotros y que tenemos uno con otros como esta comunidad, Padre. Hoy, mi Rey, tomamos y alegramos nuestros corazones con este jugo de uvas, pero anhelamos que sea pronto y en nuestros días, que envíes a Yeshua, nuestro Mesías, y que reine desde Jerusalén para todas las naciones. Que nosotros los que estamos lejos podamos ser hechos cercanos, Señor, a la tierra donde pusiste tu nombre y podemos sentarnos a la mesa, levantar nuestras copas y contar tus grandes maravillas. Elohim, que sea pronto, Elohim, que sea en nuestros días.
Bendito eres tú, Jehová, el dador del fruto de la vid, por Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Lejaim. Na 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 ira, da da ira na 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 ira, da da ira na 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 ira, la na na ira na na na, na na ira na 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 ira, la da ira na 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 ira, la da ira na 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 ira, la na na ira na na na. Saludamos a Lisa y a Nelson, que sé que a ellos les gusta que dejemos toda esta parte en YouTube y lo estamos haciendo precisamente porque están lejos y tenemos gente lejos. Y le pedimos al Eterno que pronto le restaure su salud a los dos y a todos los que nos están viendo a través de los medios. Bendito eres tú, Jehová, Rey del universo, quien separa lo santo de lo profano, la luz de las tinieblas, Israel de los otros pueblos, el séptimo día del resto de los días de trabajo. Bendito eres tú, Jehová, quien separas lo santo de lo profano, y a nosotros, que nos has separado, Padre, de nuestras naciones, nuestros pueblos, nuestras ciudades, aún de nuestras familias. Elohim, gracias por haber abierto nuestros ojos. Gracias por permitirnos llegar hasta ti. Gracias porque, Señor, hasta este día nuestros ojos, Señor, han visto y han experimentado tu bondad y tu misericordia. Elohim, ahora, Padre, nosotros no quisiéramos salir del Shabbat. Lo hemos disfrutado desde anoche, la cena, la compartir con la familia. Hoy, Señor, el descanso. Hoy las canciones, el estudio de tu palabra, Señor. La experiencia, Señor, espiritual que nos eleva para poder acercarnos cada vez más a tu voluntad y poder cargar tu nombre con honor. Elohim, que Padre, mientras nosotros salimos de este lugar, que tu presencia se vaya con nosotros y así como hemos estado elevados durante el Shabbat, nos mantengamos elevados durante toda la semana. Que podamos, Señor, ser buenos ejemplos de Yeshua, nuestro Mesías. Cargar tu nombre con dignidad, con honor, honrarte en todas las cosas, pero sobre todo apasionarnos por verarte, por escucharte, por obedecer tu palabra, Padre. Bendito eres tú, Elohim, que nos separas por Yeshua nuestro Mesías. Amén. Amén. Yevarejeja Adonai veishmereka Yair Adonai Panav elecha vihuneka Is Adonai Panav elecha ve'asem lecha Shalom. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová torne su mirada hacia ti y halles gracia en sus ojos. Que Jehová tenga misericordia y te otorgue shalom. Su nombre es invocado sobre nosotros, pueblo. Yod-Hei Vav-Hei. Cargamos vida, cargamos eternidad, cargamos divinidad sobre nosotros. Salgamos y llevemos ese nombre con honor. Los envío con la bendición y con la paz que produce servir a nuestro Elohim mediante Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Gracias, familia.
Muchas gracias por estar aquí. Nos estamos viendo la semana próxima. A los que nos están viendo por los medios, gracias por estar con nosotros. Shavua Tov, que tengan linda semana. Nos vemos el sábado que viene. Sí, a la parte de afuera hay unas provisiones que trajeron. Se las pueden llevar, por favor.